Bienvenidos al stream, espero que les guste. Recuerden que pueden apoyarme dejando su like en este video y suscribirse a este canal si aún no lo hacen y activando la campanita. Solo recuerden que al activar la campanita hay que poner recibir todas las notificaciones y de esa manera se va a encargar YouTube sí o sí de avisarles en cuanto haya cualquier tipo de contenido nuevo por acá. También recuerden que tengo un canal en la plataforma azul con este mismo nombre donde hago directos de Gear 5 los días de la semana, por si quieren pasar a checarlo. También nos la pasamos bastante a gusto por allá. Vamos a continuar echándonos unos buenos mazos con Judgment. Es que sí les vamos a darle. Esta es la parte 6, me parece. Vamos. Nos quedamos ayer en... Oh, se apagó el control de estar esperando. Ok. Ok, y teníamos... Ok, teníamos ahí un side mission. Misión secundaria. Otra vez la... es el pinche... La greña de ese perro, güey. Otra vez, güey. Pinche... Pinche greña falsa, güey. Que no mames. Pinche peluquín, güey. El churpi este, güey. Y otra vez se va a volar, güey. ¿Cómo tardas en agarrarlo, meco? Espera. No me... Otra vez se vuelve a caer y otra vez se va a ir, güey. Oh, pues la chingada, güey. Qué mamada, güey. Uf, oye, ¿estás bien, tío? Que me torcí el tobillo. Llegamos a no te preocupes por mí. Vamos a estar muy duro, por favor. Mi greña. Otra vez. No. Lo mismo diría yo. Lo mismo diría yo. Otra vez. No, güey. Otra vez esta mamada. Wait a sec. Wait a sec. Wait a sec. Ouch. Es imposible, güey, que un pinche peluquín, güey. Pero Churpia, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos, Churpia y Dana? ¿Qué chingados es esto? Dice el estudiante de primaria. Oh. Siempre se cae. Oh, oh. Ese es mi gorro, devuélvemelo. Ah, sí, jajaja. Ese morro se lo llevó, güey. No, oye, ayuda. Es que nomás siempre te caes, me lo voy a agarrar y te caes y haces que me distraiga. Ver mi amor de nada. Ahora persiguiendo al Morrels, güey. Ahora perseguir al pinche Morrinsky, güey. Acá, morro. Quiero hablar de política, morro. Para acá, güey. Pinche madre. Corre más rápido ese morro que yo, güey. ¡Ah! Yo soy detective, güey, no soy mamón. Te van a atropellar, morro, por meco, güey. Una cache, morro, güey. Yo creo que como ayer lo dejaste plantado, a de haber dicho, nah, ni madres. Sí, dame esa madre, morro. Uy, eres bastante rápido. Sí, lo soy, ahora dámelo, propio. Si me encuentras, se lo queda. Serás niñato, devuélveme los inicios, te persigue hasta el fin del mundo. Mierda. ¡Oh, repolletas! Oh, qué pedo con eso. Los niños son previsibles. ¿Cómo se cambia ese, güey? Es como si agarro y estoy. Ah, sí, creo que de repente le hago. ¿Qué les pasa, cabrones? Nomás se transforma, güey. Para que este pequeño incidente se vaya volando como el viento. Adiós, el sol me sonreirá. No me sonreirá si dejo que estos problemillas insignificantes me amarguen, ¿verdad? Y ahora es cuando la personalidad le cambia por completo. Efectivamente.
¿Te ha ocurrido pensar alguna otra forma en que no te vuelva a volar? Pégatela, güey. Borradas. La diosa del viento del norte es muy voluble. Pienso yo por apreciar los caprichos de una mujer así. Estás todo pendejo, ¿no? Ya, toma, dame lana. Creo que me da una madre de lana. ¿Qué es eso? Creo que estás sobre las voces del viento. Quizá debe escribir un poema para acompañar a esta delicada cancioncilla. Volvemos a vernos, jaja. Barameco, no quiero que se te vuelva a volar, güey. Es más tifón que brisa. Ok. Side missions, me parece. Misiones secundarias, creo que activas ya no tenemos aquí. Entonces. Alguien lo tenemos que. Ah, no, Shintani Pifo. Es aquí. Ok. Para atrás. A la derecha. ¿Qué? ¿En serio, puñetas? ¿Qué puñetas? ¿Muy churros? ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! Mugroso. He visto al maestro, no sé, comprando una revista, ¿no? ¡Oh! Chingando. Agenda. Saori-san was having trouble getting in touch with Shintani. So I decided to give him a call myself, see what the deal was. But when I dialed him up, I heard the phone ringing in my closet. Shintani was killed the same way as all the others. The others? Do you mean his eyes were... Gouged out, yeah. Gouged out. But Shintani's beef was with the Kyohei clan. Why would the mole target him? I'm not so sure. It sounded like he knew something when you talked earlier. Right. Think this is some kind of yakuza pissing contest, do ya? Come on. The mole is way bigger than you know. He probably knew more about the mole than I did. And his source had to have been Hamura. Maybe they killed him to keep their secret safe. But why did he have to put Shintani-sensei's body in your office? Not sure. Maybe to harass me, maybe to scare me off their trail. Maybe both. Yagami. You might want to lay low for a bit. It's not safe for you here. Get out of town. Go somewhere quiet. If the mole comes after you next... Right. I'll do just that, Genda-sensei. You know, I watched over Shintani since his first day as a lawyer. Kid had a good head on his shoulders. And a knack for the job I could never compete with. Metiendo donde no debía el perro. But he didn't have the guts to succeed when push came to shove. Not the most persistent lawyer I've seen. Even so, he looked up to me. Guess I took it for granted. Thought he'd always be part of the team. When I first joined, Shintani-sensei was the one who showed me the ropes. He was a reliable man. Un hombre confiable. Thanks for this, Yagami. Come on, Sari-kun. I'll walk you to the station. Sure. Feel free to stay here tonight, Yagami. I appreciate it. What about you, Hoshino-kun? I think I'll work a little more before I head home. If you say so. Good night. Good night. Good night, boss.
Make yourself at home, En Yagami-san. casa. I'll Vente leave you the como en key. casa, Yagami. You've Vete been con here la llave. way longer anyway. You deserve it more than me. Ah, huevo. Ya me dieron. Ah, Yagami-san, ok. do you have a minute? Dale. Sure, what's up? Well, it's about Shintani-sensei. Yagami-san, I know you just told Genda-sensei you're gonna lay low, but that's not true, is it? You want to keep hunting down this killer. And if I said yes? Don't worry, I won't tell Genda-sensei. But in return, Ah, Scorpio. I want to help you. Ah, Look bueno. for the mole, that is. I won't slow you Nos down. quiere ayudar. I promise. Looking to avenge Shintani, huh? He wasn't as strong as he let on. The tough guy act was a mask he wore to hide his insecurities. Deep down, he was just weak. That's why he was going along with Hamura, not because he wanted to. I mean, who can say no to a yakuza? And now look how it turned out. I was sitting right next to him this whole time. Yet there was nothing I could do to help. You know, I'm still young. I don't even know what kind of lawyer I want to be. Criminal? Civil? Not the slightest idea. But I know one thing. Comechita. I don't want to be the kind of lawyer who sits on his hands after his friend gets murdered. Which means... Are you sure about this, Hoshino? Genda-sensei told me to lay low. If you're seen helping me... Don't worry about that. I'll defend myself in court if I need to. Now, Yagami-san, do you mind if I tag along? You'll just tell Genda-sensei if I refuse, huh? Yeah, you got that right. Not much choice then. Welcome aboard. Glad to be working with you. Well, let's get down to business. First off, I want to know what Shintani was doing before he died. And I have some evidence that may tell us just that. Va a tener algo que indique lo que está haciendo lo que estaba haciendo Shintani antes de morir. Hablando, ¿no? Ujú. Yo digo que... Shintani dialed this number earlier today. I want to know where it goes. Right, that makes sense. Haces en vez de asos. Haces. It's a good thing the killer forgot to take Shintani's phone, huh? This way we can see who he was calling. The killer didn't forget. Even if the phone was gone, we'd still be able to get Shintani's data from his provider. Really? I had no idea. Yep. I bet he left the phone so I'd find the body quicker. Huh? I mean, he went through the trouble of hiding it in my office of all places. Probably wanted to cause as much chaos as possible, you know? Ahí. Hey, the number Efectivamente. got a hit in the search. It's apparently for the, Advanced Drug Development Center? What the hell? Sí, es lo mismo que yo. What, do you know it? 3 years ago, there was a pretty famous murder there. A patient was killed, and their body dumped in the mountains. Ah, And the man they arrested for it was named Shinpei Okubo. Okubo. Okubo, Es el que Wait, sacó. Ajá, era he su was your cliente, ¿no? client, wasn't he? The dude. He worked as a contract laundryman for the center. Every 2 or 3 days, he'd stop by to pick up their dirty linens. According to the police report, it was thought he carried the body out in a bundle of sheets. Right. And you defended him in court and won. But then he got free and... You can stop there. But why would Shintani-sensei have called the ADDC? Who would he even talk to? I bet we'll find out if we give them a ring. But it's getting late. You should go home. We both need some shut-eye, yeah? Yeah, we can start fresh tomorrow. Where do we want to meet? Oh, right. We want to keep this a secret from Genda-sensei after all. There's an arcade called Charles up on Park Boulevard. That should work for now. Okay. I'll let Kaito-san know.
Yeah, thanks. Yeah. I'll see you. Ah. Cansa. Entonces ahora sí ya. Descansar. Ve a los recreativos Charles. Se duerme, pero... Se duerme en el suelo. ¿Estás bien? ¿Estás bien, anciano? Ancianita, ¿estás bien? ¿Qué pasa, bro? Su cara triste, güey. Porque todavía no es su amigo. ¿Qué pasa? Excuse me. ¿Está bien? Necesito... ¿Artemisa? Ah, no. ¿Alguna planta? ¿Para de cebolla? ¿Podría estar un poco, por favor? Bueno. ¿Ah? Me dan. Excuse me. Listo. Sí. Perdón ese fresco que está ahí. De la artemisa, cierra el fresco y agítalo. ¿Eh? Ok. Yo encuentro mucho mejor que tenía Don. Bueno, ahora Mix, que llevaba ese menjurje. Esto yo lo llamo extracto. ¿Extracto? ¿De qué? Técnicamente es una decocción medicinal, pero extracto no suena tan enrevesado, ¿verdad? Disculpa, no me he presentado. Soy Iyama. Preparo y vendo mis propios extractos aquí en Kamurocho. La gente me llama el ermitaño del Palacio del Dragón. Órale. Órale, Don. This is Yagami. Vaya, a mí solo me llaman Yagami. ¿Qué es eso del Palacio del Dragón? ¿Es un edificio abandonado en el distrito hotelero? No, es el Palacio del Dragón. Mi botica está en la tercera planta. Una botica. O sea, es como vende... madres ahí herbolarias. Tengo que ser también ser uno de tus ingredientes. Sí, una de ingredientes para un extracto que estoy preparando para empezar a encontrarme mal y me caigo. Tengo que pasaras por la zona, de lo contrario no hubiera salido de esto. Tengo que conocer un tipo con un supuesto ermitaño que hace medicamentos en un edificio abandonado. Qué raro todo. Porque puñetas. Matón de la banda Keijin. Vaya, pero si es Yagami, listo para morir, idiota. La banda Keijin, ¿cómo no? Punto tercero hasta aquí. Ah, venga, güeyes. ¿El Madriza? Va. Hemos secado este fenómeno. Ahora, id a por Yagami. Vayan por Yagami y destrócenlo. ¿Un tiro, perros? ¿Quieren un tiro, güey? Oh. Alguien se va a empezar a quemar aquí, perros. Ese güey no sé. Rifa, güey. Pero como que no los puedo ganar, pero... ¡Ah! Ese perro. Ah, ¿verdad, perro? ¿O que no completado? Madre mía, este tipo es invencible. Parece que no le llegas ni a la suela de los zapatos. Le estaba poniendo a madriza, no me hicieron nada, güey. Ah, es como para que entre. Ya que lo estás metiendo un buen lío, Yagami. Yama-san no debería estar aquí.
Pero el momento es como para que me dé algo y ya acá. Lo que puedo hacer es devolverte el favor. Te he traído algo. Extracto de fuerza mayor. El inventario está lleno. Extractos caseros. Evidentemente, si te lo bebes, bueno, ya lo descubrimos. Vagabundo, deben aquí si tienes huevos, imbécil. Joder. Extracto de un extracto te dará temporalmente algún tipo de poder. Para empezar, prueba el extracto de fuerza mayor. Ok, extracto de fuerza mayor. Hasta, ya tenía 10 de 10. Ahora sí ya me puedo chingar a estos dudes. Ese perro. ¿Y por qué lees así si les rompes sonido a sus cuates? ¿Por qué cojones? Ok. Así que este es el poder de tu extracto. ¿Qué tal? Bastante efectivo, ¿no crees? Yep. Sí, me imaginaba que sería tan potente. Como agradecimiento por saber te entrego la llave del Palacio del Dragón. Puedes visitarme siempre que quieras. Ah, gracias. Tiene un casino muy interesante y un salón de juego. Hasta cuando te apetezca desconectar del mundo. Ok. Vaya, a ver si que tienes de todo. La espalda me está matando. Mis exámenes pueden arreglar los achaques de la edad. Ay, Don. Excuse me. ¿Consideras bien? Si no, puedo llevarte de vuelta al Palacio del Dragón. Ah, gracias. No quiero desviarte tanto. No pasa nada, más tenía pensado ir para allá. Eso que no te preocupes. ¿Estás seguro? En ese caso, acepto tu ofrecimiento. Yo no iba para allá. Pero bueno, ya lo íbamos. Órale. Órale, Don. Tiene acá su shop bien clandestino, pero bien armado. Caray, ¿qué es todo esto? ¿Por qué no tomas asiento? Esto es un estofado. Huele fatal. A saber qué chingados he echado aquí. O sea, está una caja ahí, güey. ¿Qué pedo, güey? Creo que mi cacerera ha despertado tu interés. Pues es la base líquida de nuestro extracto, ¿ok? ¿Ah? Este guiso raro. Exacto. Ese guiso lleva un caldo especial. Si se combina con los ingredientes adecuados, se convertirá en extracto. Estos extractos se preparan específicamente para extraer la esencia de cada ingrediente y transferir ese poder al cuerpo. Como cuando lo viví antes durante esa pelea. En efecto, escucha con atención. Los extractos pueden tener efectos muy variados dependiendo de cuál quieras preparar. ¿Ves cuántos tipos de extractos hay aquí? Cada uno de ellos requiere un número distinto de ingredientes. Podrás encontrar los ingredientes necesarios por toda la ciudad. Lo único que hay que hacer es echarlos al caldo y listo. Parece fácil. Sí, no es complicado. Tengo ingredientes de sobra para preparar otro extracto. ¿Quieres probarlo? No se pierden a comprobar. ¿Quién dijo miedo? ¿A quién dijo miedo? Crecimiento. Oh, eso está bueno, güey. Matar la probabilidad de objetos caídos. Los de ser enemigos. No, sí, güey. De pH, güey. 2 de una vena, güey. 2 de una vena, güey. Ya casi está listo. Traemos los ingredientes. Gracias. Tómate una receta que especifica todo lo que necesitas. Lo que puede necesitar un extracto. Receta de extracto. Si quieres preparar más extractos por tu cuenta, deberás reunir más ingredientes. Y llévate el calabacino. Incluye una solución especial que te permitirá preparar tus propios extractos cuando quieras. Oh, calabacino misterioso. Excuse me. ¿Por qué pone gincana en esta receta? Ah, sí, olvidé decirte una cosa en esto. Que hagas unos recados por mí. Fuck. Trata de desarrollar el mayor número posible de extractos. Puede ser ayudarme a recoger los ingredientes. Si me preparas el extracto que aparece en esta receta, te enseñaré a hacer otros. Ahora ponte en marcha. Espero que todo vaya bien.
Bueno, Hoshino-kun me está esperando donde venir el Charles. Planta baja. Este va a estar en el tercer piso, ¿no? Había dicho. Ah, mira, aguanta. Ahí había una madre. Muelle cedido. ¿Qué es eso de muelle cedido? Ah, ok, acá es donde estaban los churcos estos. ¿Es en serio, puñetas? ¿En serio? ¿No están lejos? La chingada, güey. ¿Quién sigue? Perro. ¿Les ponemos un segundo? No me puedo. Me la pelas, perro. Estos son yakuza. ¡Oh! ¡Oh! Ahora tu cuate le va a tocar, güey. Los pinches batas. ¡Ah! ¿Traes cuchillito, perro? ¡Ah! Que se pinche puñeta, ¿no? What a waste. Traía cuchillito el meco, güey. Traía cuchillito, puñetín. Ay, ay. Espero, no tengo mensajes. Puedo mandarle mensaje. Hola, Sana. Mari. Sugira. Kaito-san told me you'd be here. Don't forget about me next time, yeah? I wish you'd fucking forget about me. Is there a reason your little gang needs to keep meeting up here? It's so nice of you to let us use your store, Higashi-san. Especially when you're clearly so opposed to the idea. Don't talk down to Yakuza, kid. It's okay, Higashi-san. I think we all know you're nicer than you let on. What the hell? Damn, and you're braver than you look, Hoshino-kun. You got the skills to back it up? Just a third-degree black belt. Huh? Ah. Not that I've ever had to use it. Well, I'll call this meeting to order. Sure, I'll do the honors. Masamichi Shintani of the Ginda Law Office has been murdered. Given that his eyes were gouged out, it's likely the mole was responsible. And I'll need all of your help to track him down. The ADDC, huh? Weird time for that to come up again. Again? It's come up before? We can talk about that later. What's important now is Shintani called them before he was killed. No entiendo qué relación hay entre Shintani y la ADDC. I think I remember them being in the news a lot last year. Something about a new drug that could win a Nobel Prize. Vale. Yeah, here it is. The ADDC's research into AD9 has now been published in one of the world's leading scientific magazines, leading to the gathering of reporters from both Japan and abroad that we have here today. It's a brand new dementia drug. They call it AD9. This was right after Director Kaito from the ADDC published his paper on it. They're still undergoing clinical trials on larger animals, but apparently every single mouse they've given it to has made a full recovery. The man giving the presentation here is Dr. Ryusuke Kaito, a world leader in neurophysiology and the primary researcher on AD9.
He's the one who showed me around the center when I was looking into Okubo's case. Guess he's been the director for a while now. From what I can tell, the Ministry of Health is increasing the ADDC's budget to hasten the development of AD9. They're even adding another building to the center. It's a huge project. Damn good deal they've got. I'm still not getting it, though. Why Shintani go and call them? That's what we're about to find out. And there's only one way to do that. Come on! Can't just take a man's phone. First off, we'll need to figure out who Shintani was calling. Yeah, but how are we gonna do that over the phone? I suppose that all depends on your acting skills, Detective Yagami. ¿A quién llamo y por qué? ADDC, front desk speaking. Hi there, ma'am. This is... Nadie sospechoso. Shintani. Yagami. Abogado. Yagami detective. Yo digo que Shintani. Vamos a decir Shintani, güey. Ok, Shintani. Ellos ya sabrán que Shintani pifó, güey. Habrá salido ya en las noticias. A ver, Shintani. This is Masamichi Shintani. I'm a lawyer from the Genda Law Office. No, it's good to hear from you, Shintani-sama. Could you put me through to the same person I spoke to yesterday? Do you know the extension you wish to reach? Oh, it sort of slipped my mind, sorry. Can you maybe look into the transfer history? Why don't you just tell me what the call was about, and I'll connect you to the proper department. Oh, in that case... Fuck. Incidente de Shinpei Okubo o los asesinatos de Kamurocho. It was about the murders in Kamurocho. Excuse me, sir? I'm not sure where to connect you for that. Right. Never mind then. Sorry. No way this happens over the phone. It'll be faster to just head over there myself. You think that's gonna work? Not sure, but I know the director, remember? Worst case scenario, I come back empty-handed. I'll come with you, Yagami-san. Sí, porque no, o sea, no hay Okay, manera de... me and Nagashi will go check out what's going on with the Matsugane family. Shouldn't be tough with Hamura out of the picture. Hey, I don't remember saying I was gonna help you. By the way, Yagami-san, whatever happened to that guy from 3 years ago? Shinpei Okubo. He's in the detention center. Been there since they gave him his death sentence. Have you ever gone to see him, Yagami-san? No. Sí, Why would chinos I? fuera en el ambiente. Why do you ask anyway? I don't know. I was wondering what he was like. The case got tons of news coverage, you know. I was also wondering what you thought about the case. Did you really think that he was innocent? Probably. But then he walked. Killed his girlfriend. You defended him for that too, yeah? Tuvo sangre rápida después de que asesinara a Emi en la sangre fría. Igual y sí, es nada más un scapegoat, ¿no? Did you believe him then too? He kept saying the same thing. How he could never have killed anyone. But... I didn't believe him, no. Fighting for him in court made me sick to my stomach. Do you think he deserves the death penalty? That's enough of the questions, Sugiura. Well, my bad. Was that too far? Sí, le di en la herida. Nah. If you say so. Yagami-san? You're heading to the ADDC now, yes? I'm gonna grab a taxi for us. I'll wait for you over on Park Boulevard.
¿Qué? ¿Esto es que tiene The que ser? ADDC. This has got to be fate or something. Dude. Don't get the wrong idea. I'm not one of your little buddies. Culero. Remember that. No quieres hablar con él y las ideas erróneas, perro. No soy tu amigo. Discúlpame, churpio, por querer hacer plática, güey. Mucha agresividad, güey. Tengo que agarrar bueno. Over here, Yagami-san. I have a taxi for us. ¿Qué? Nada extra, nada extra, nada extra antes de irme. Nada extra antes de irme. Creo que no. Por lo menos no veo nada. Mensaje, a ver. Pasana, Ned. Dale, bro. Tengo casi 1,000,000 de yenes, güey. Ay, güey. Es una mierda, creo. I've heard a bit about this place before. But the ADDC, isn't it just one part of a larger organization? If I recall correctly, they call it the Medical Institute. Is that accurate? Yeah. They own every last inch of this campus. It's incredible. Even with all these buildings, they're still getting budget to expand from that new drug. So? Is it the same as you remember? Yeah. Por eso decían que era más grande de lo que ellos imaginaban, ¿no? O sea, creo que están... O sea, y están recibiendo mucha lana estos güeyes, ¿no? Don't go too far ahead, Yagami-san! Ah, ya lo dejé ahí. Shit. What are you all shaken up for? Calm down. Just stick with me and you'll be fine. Got that, Yagami? What? Ya estoy alucinando, güey. Yagami-san! Try not to just ditch me, okay? Estoy alucinando, bros. Is something wrong? It's just... After 3 years, it still looks the same. Huh? Tuvo un flashback entonces. Almost like time itself has stopped. Yagami-san. Come on. Front desk over there. Venga. Do you have an appointment, sir? I don't, sorry. My name is Hoshino, from the Genda Law Office. This is my partner, Yagami. We're here to talk about a murder that took place in Kamurocho yesterday. A murder? A coworker of ours named Shintani. He was the victim. We have a record that he called this center before he was killed. Huh? We're hoping you can help us track down exactly who he spoke to. I'm very sorry, sir, but I can't provide such private information. Aunque no churpia. Well, could I at least talk to Director Kaito instead? He's an old friend of mine. Just let him know Yagami stopped by, to say hello. I don't think that'll be necessary. Look over there. Es ese güey. ¿Pero quién es ese güey? ¿Quién es ese dude? Podría ser ese güey, ¿no? Oh.
Cambio. Gentlemen, I really don't know what else you want from me. I have nothing more to say. I've told the police all that I know. ADDC. Ryusuke Kido. Yeah, I know. Sorry about all this, Director. Problem is, my partner here won't give it a rest till he sees the scene of the crime. But I'm sure we'll be leaving soon. That's not what we agreed upon. You know this isn't about how long it takes. And what about Okubo? I take it he's still not fessed up. No, not quite as of yet, sir. But we all saw where the body was. Exactly where he said it would be. Quite true. Not much point in fighting this now. The minister has made it clear that he wants it resolved soon as well. Just look at how much trouble one contractor has caused. Sorry, which minister? I didn't know about this, sir. The health minister. It's all his call how much funding we get. Director, if I may, if you would just direct me to the scene of the crime, I could head over there myself. I'll be out of your hair in no time, I assure you. I'd rather you didn't wander on your own. Te tiene que esconder, perro. She can show you. Terasawa-kun. These gentlemen here are Shintani-sensei and, Yagami. It's a pleasure. I hope I can help you find what you need. Well, with that, I'll be taking my leave. Thank you again, Director. Apologies for all the trouble. This way. I can show you how to get to Waku-san's room. Who's Waku-san? The guy who died in his room? Oh, yeah. And you are... Terasawa-san, huh? Wow, you're young. And a looker to boot. Dame churpio este güey. Can we keep this professional? Lo abrieron. Ah, Shintanita Nice try, abrieron. Shintani-sensei. Not the friendliest girl in town, huh? We're not exactly welcome guests here. After I busted my ass to pass the bar, I always figured I'd have my pick of the ladies. Pues ya viste que no, güey. Te abrieron durísimamente, güey. Churpia. Right this way, please. Dale, güey. Straight ahead is the ADDC's general ward. Waku-san's room is on the 4th floor. ¿Por qué dijo fourth floor y pusieron 3, güey? O sea, en el 4º piso y acá dijeron con la 3ª planta. O sea, no mames. Con esas traducciones. En el 4º piso. 4ª planta, güey. Traducción ahí. 3ª planta, güey. This was the room assigned to Waku-san. What's down there? That's the research wing, where they develop all our new drugs. Oh. You can't get in without a gold key card, though. Not even I have one. Ah, con NFC. Gold, huh? I suppose because it's the heart of the Center's operations. Huh. Sounds like it's a whole nother world back there. Security like that must be a bitch. Security like that must be a bitch. Come on, Yagami. Before he died, Waku-san spent most of his time in here. And when was he admitted? 2 years ago. With Alzheimer's. Some kind of dementia, right? Alzheimer's is a neurodegenerative disease that leads to dementia, yes. In fact, it's the cause of almost 70% of all dementia cases. So, they're one and the same, kinda? Anyway, do what you gotta do, Yagami. Hey. Está el gato. El gato. ¿Dónde está el gato? ¿Escondido el gato, perro? Estará afuera el gato. El gato. El gato. Por eso escucho el gatito, ¿no?
No lo veo. ¿El gato? Me dan XP y me dan un HP por los gatos. ¿Dónde estás, gato? ¿Qué mamón? ¿Te escuchas aquí, güey? Ay, no. Ahí. Ahí no lo veo. Gatito. ¿Qué sé? Es una moto. Well, no veo ningún pinche gato por aquí. No sé si sea pussy. Ay, no es cierto. Gatito, ¿dónde chingados estás? Quiero mi XP. Motherfucker. ¿Un gato o no? Un gato en las orillas de aquí, de la ventana tampoco. ¿Qué dices? Ah, verga. Vamos a investigar. El gato aquí creo que está más difícil. Hey, what the? Lo lleva delante bien colocada. Hey, has anyone else slept here since Waku-san's death? Nobody, no. And Waku-san was missing from his room the morning of the incident, yes? That's right. So he was murdered here, then carried out. I can't say for sure, but it's likely. No pudieron sacar su cuerpo. Pues con las rueditas de la camilla, nada. Uy, por aquí. Has anyone else slept here? Nobody. And Waku... That's right. So, I can't... Perdón. Sigue la ventana, ¿eh? Uh-huh. Escucho por ahí el gato, pero no lo veo. Sigue la ventana. Ah, pues el wing, ¿no? Mira el pasillo ese, güey. Estás, pinche gato. Investiga la ventana, pero... ¿La ventana? Ajá. What the? Un gato callejero. Tenemos el gato. Estoy viendo la ventana, pero pues no. Nada. Pues como para que veas hacia el otro edificio. Pues yo diría que por ahí. Esa madre no. Por esta madre. What the? Suspicious.
¿Qué, güey? What the? Ah, The window's arriba. sealed shut. There's no way Waku-san could have escaped through here. Entrada. Hey. All the rooms have windows like this, right? Seems like people would notice if something was going on in here. Well, we only have so many employees in this ward. The halls stay fairly busy, but it's mostly dementia patients moving between appointments. I see. I wonder how the room looks from the hallway. You got all you need from here, yeah? I think so. You can definitely see what's going on from out here. Shintani-sensei, can you lay on the bed for me? I guess so. Care to join me, Terasawa-san? What do you got to lose? ¿Vienes conmigo? Dice, véngase. It was a joke. So from this vantage point, you can't make out the person's face. So, was this the colossal waste of time I knew it'd be? Nope. I got something I'd only get from being here. Does it matter? It's been days. Case is practically closed. Shinpei Okubo is guilty as hell. Well, according to him, he's not. Well, of course that's what he says. Consider the facts, though, man. You want to review the case? Sure. Let's go over what we know so far. Whatever you want. All right, here we go. Our victim was the patient staying in this room. Koichi Waku, male, age 66. At 8:30 a.m. on the morning of the crime, the nurses noticed he was missing from his bed. Given Waku's degenerative state, they assumed he was wandering around the hospital somewhere. But after being unable to track him down, hospital staff filed a missing persons report. Right. You know what a dementia patient's like, though. Hard to imagine they'd make it outside on their own. The only conclusion then was that somebody must have taken him out of the hospital. After inspecting all the cars that came in and out of the center, they were left with one possible suspect. A laundryman by the name of Shinpei Okubo. It didn't take much prodding for Okubo to confess burying Waku's body out in the mountains. And lo and behold, 3 months after Waku disappeared, the cops found his body rotting away right where Okubo said it'd be. Cause of death was most likely suffocation, but they still don't know for sure. Any objections to this so far, Yagami-sensei? Actually, yeah. You're forgetting something. And what's that? Okubo-kun insists he didn't kill anyone. All he admits to is dumping the body. Permitiendo que... Ajá. Desde comenzar el juicio. Oh, sure. But come on, Yagami. Guy's got a history of assault, and it's on record. Roughed up his girlfriend. Accidentally broke her finger. Right, but that was over 6 years ago. He was just a kid. Got drunk, made a huge mistake. And what? It's okay for a kid to hit a woman? Of course not. But that's not what he's on trial for. True. I don't condone what he did. But legally, committing one crime doesn't mean you're guilty of another. Fine. But what about Okubo's shaky alibi? He said he left the center at 10 a.m. after grabbing the sheets from the general ward. Claimed Waku-san's corpse somehow got loaded into his truck. Who's gonna believe garbage like that? If anyone should, it's his lawyers. We're meeting with Okubo after this, right? You should just be honest with him. Tell him the case is unwinnable. Nah, it's gonna be... Are you two done here? Yep. Can you show us the garage next? The one where Okubo-kun parked his truck. The service entrance, I think it was. That's the only other place we'll need to see today.
We'll need to take an elevator down there. Follow me. Okay. Follow me. Dice que lo siga él si estamos siguiendo a ella. Es más rápido que yo. Ya lo alcancé a la meca. Pues es más rápido. Hey, Yagami, you're never gonna last if you keep taking cases like this. Criminal suits are a constant test of your conviction, your sense of justice. They don't even pay that well. Careful who you say that around. Look, just chill out, okay? Take it from me. I've been around the block way longer than you have. Looks like a regular old garage to me. You'd make it out with no problem if you put a body into your truck down here. It's quiet. It is. Hey, Yagami, check this out. These are the carts they use to collect sheets and linens. Day of the crime, Okubo was all over the hospital with one of these things. Would have been simple for him to sneak a body in there and cart it right out. Maybe so. Where was Okubo parked on the day of the incident? Oh, the truck was parked here, with the back facing the elevator. Here's a recreation of it. I see. DNA evidence from the victim was found in the flatbed of the truck. That's proof enough that the body was there. And when they confronted Okubo, he flat out admitted it. Pero pues ahí había una cámara, ¿no? Yo vi una cámara. No puedo decir nada. Ahí una cámara. When was Waku-san last seen? Just before 8 a.m. on the day of the crime. Yeah, 7:50 to be precise. An ADDC scientist will be testifying to that. He claims he saw him nice and cozy in his bed. I see. Can we talk to this witness? I tried to get an appointment, but they shut me down. Said they don't want us interfering with their research anymore. Weird. They're not willing to make an exception this once? This isn't an issue you want to push, Yagami. Worst case scenario, you get charged with witness intimidation. All right. Anyway, the victim was last seen at 7:50. That's right. Breakfast is at 8 o'clock, so the patients who can walk on their own gather in the break room. But on the day of his disappearance, 8:30 came and went with no sign of Waku-san. You thought you'd find him quickly. Didn't exactly turn out that way. Right. Got that, Yagami? Here, let's go over some more details. What we know is, Waku was taken out of his room sometime between 7:50 when he was last seen, and 8:30 when everyone noticed he was gone. During that 40-minute span, somebody suffocated Waku and stuffed him into the laundry bin. Nobody suspected there was a body in the cart. And the only clear culprit was Okubo, the man in charge of the laundry. To further back this up, DNA evidence from Waku was found in Okubo's truck. Then when the police questioned Okubo, he confessed to burying the body in the mountains of Okutama. 3 months after the crime,
Waku's corpse was finally found. With me? This thing's airtight, Yagami. I know you're getting into this, but come on. Just give it up already. You don't have a chance. Even though Okubo says he's innocent, I promised him we'd do everything we could. Not my problem. You shouldn't make promises you can't keep. Fine, then I'll do it alone. You don't have to be involved. Even if I'm not, the loss will hurt Genda-sensei's reputation. I'm sorry, but our client says he's innocent. I can't back down from this. Fine. I'll be in the lobby. If you like, I could take you to see Waku-san's room again. You don't mind? That would be great. Pues aquí no veo nada fuera de lo común, la verdad. Waku-san was here until the morning of the incident. Then he just up and disappeared. The window's sealed shut. There's no way Waku-san could have escaped through here. Are you finished? Not yet. Dice que hables con ella, pero no. No te deja como investigar más. I wonder how well you can see in here from the hallway. Entonces, todas estas madres ya las... Ya le tengo que decir que ya. ¡Ah! ¡Corre como loco! ¡Ah! ¡Para que me encierren aquí! ¡Ah! Es medio psiquiátrico. Yeah, I've seen it. Anything else you can share? How long will Okubo-san's sentence be? Huh? If he's found guilty, that is. Probably 10 years, maybe more. It's hard to say for sure. And what if he confesses? Would they shorten his sentence? Well, at the very least, it'd make a better impression than insisting he didn't do it. But you're still going to push an innocent plea? Even though Okubo-san is the one who'll suffer for it? If he's really not guilty, he won't have to. I'll win. But to be perfectly honest, this is my first criminal case. What? Civil cases have been a mixed bag for me, too. I've actually lost more than I've won. Is that so? Apparently, a smart lawyer would never even consider an innocent plea in this case. Guess it's a good thing that I'm not so smart then, because I honestly believe I can win. Terasawa-san, were you close to Okubo-kun? I spoke to him pretty often, yes. I would see him around the ward all the time. And what did you think of him? Did he seem like the kind of guy who'd do something like this? I'm sorry. The director told us not to say too much. Wait! If you know anything that can help, just get in touch, okay? Como... Hola, Esther Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. I'll do whatever it takes to set Okubo-kun free. But I can't do it alone. Just give it some thought, Terasawa-san. Just now, we went to the ADDC. Thought I should have a look at things with my own eyes. And how did it go? Bienvenida, por cierto. Buenas noches. There's no chance you walk. You're practically a lost cause. Hey! Yagami-sensei, is that what you think? It's like this, Okubo. You tell me you're innocent, and I'll fight to the end. I really have nothing to lose by helping you out. It's just like I told you. Whoever did it is framing me.
favor. On the day of the crime, you were in the general ward of the ADDC, yes? Starting at 8 a.m., you went around to each room and gathered the linens. Yes. Nobody would dispute that. And after that, you covered Waku-san's nose and mouth, suffocated him, and then carted him out in a laundry bin. That's not true. Waku-san wasn't there when I went into his room. I didn't see him at all that day. You have to believe me. And I do. So when you went down to leave the center at 10 a.m. after gathering the linens, you realized there was a body hidden in the truck. Yes. That's what happened. Then, after debating whether or not to report the body, you chose to hide it in the mountains. Esto lo llevó por lo que puede ser difícil de explicar en el juicio. I had a criminal assault on my record. I knew the police would have suspected me if I went to them. Aren't you forgetting the bad blood you had with Waku-san? Huh? Bad blood? What are you talking about? 3 days before the murder, Waku-san claimed Okubo-kun here punched him and stole his wallet. They told me all about it at the center. When did you even ask? While you were busy chatting up Terasawa-chan. Even if I bitch about it, I'm still damn good at my job. Well, Okubo-kun, did you take his wallet or... Not quite. They call it delusion of theft. It's a symptom of dementia. You think something's been stolen from you, then blame the first person you see. Not the easiest thing to deal with, right? Someone accuses you of theft for no reason? Must have been a shock. So when Waku-san tried to hit you, you just about hit him back. But I didn't hit him. No. You murdered him. I wouldn't kill a man over something like that. Ah. I wish I could believe you, pal. Come on, Okubo-kun. You got a record of violence. It wasn't me. I swear. Somebody set me up. Please, you have to believe me. Whoever did this is laughing at all of us right now. Calm down. Yagami-sensei, do you believe me? I do. Okay. Then next time, come alone. Ya no quiero ver el Shintani ahí. Fine. I can take a hint. You and Yagami-sensei can cuddle up all you want. Come Kishita, va con mi hermano. Hey, you know that nurse, Terasawa-san? Cute girl. Sounded like she was worried about you. Bet you'd have a chance with her once you get out of here. I don't know. If you'll excuse me. Fuck. Sí tenía todas las de perder este brother, ¿eh? Todas las de perder. So Shintani just left you hanging, huh? He's gotta learn some damn patience. Maybe so. But this is my case now. I can handle it myself. Huh. Okay. Ok. So Yagami desde perder. Yagami-san, Desde ganar el juicio. have you seen Mafia lately? Where's this coming from? She's just not that great with men. I suggest you be more assertive. Right. Okay. You mean that friend of yours, Saori-kun? She's got Shintani all riled up. Said he'd have been nicer to you if he knew you had friends who looked like her. Jackass. Hey, nothing's official yet, guys. Regardless, keep it on the down low, okay? Yet? That word says more than you think. Entonces este güey está queriendo ver qué onda con la Mafuyo. Al fin y al cabo. I'll keep my lips sealed. Y Mafia-kun's a prosecutor, right? Isn't it kind of taboo for her to date a defense attorney? Can we not do this? Either way,
Guess the Okubo case comes first. We're pleading innocent, yeah? That's the plan. What is your plan here? This isn't gonna be an easy win. Well, I'm working on that. There's one piece of evidence that still bothers me. Yeah? And what's that? Deberías entrar, ¿no? Yo diría... El carro de la lavandería, ¿no? Este que es fluidos corporales de la víctima. Una investigación, la policía encontró rastros de los fluidos corporales de la víctima. En el camión de Okubo, las pruebas de ADN posteriores demostraron que esos fluidos pertenecían a Waku, lo que sugiere que Okubo estuvo implicado en el asesinato. No se abre. Es que ya estaba adentro, o sea, realmente los fluidos corporales de la víctima no me interesaría decirlo porque pues estaba el cuerpo ahí, por eso lo vio él y lo fue y lo enterró. Oh, yo creo que ¿no? O sea, dice, no se ve, o sea, no le ven la cara. Entonces pudo haber desaparecido desde antes, al fin y al cabo. Y alguien se pudo acostar ahí como para que vieran que estaba ahí, pero él ya estaba dentro del camión, lo más probable. Entonces, yo me centraría en esta foto. It's the hospital room the victim was staying in. This is the last place Waku-san was seen before he disappeared. The window doesn't open, so the only way out is through the door. No one saw him leave, though, even though there are always people in the halls. And the only one who entered the room was Okubo with his laundry cart. Hey, I don't want to be a downer, but doesn't that point to Okubo being the killer? That's not my point, though. The evidence I showed you is... That evidence won't win you the case. What the hell's your problem? Was that Shintani? I think so. Get back here! What? That bastard. Oh, was eavesdropping on you. What the hell? I tried to stop him, but he pulled a stun gun on me. Lo electrocutaron a este brother. Es mujer. Es la churpi esta. Oh, salté bien locochón. Es la enfermera. Enfermera, o sea, le vi el cabellito ahí atrás de la... Es la enfermerilla esa que estaba preocupada por el Okubo. Oh, qué la chingada. Ya te vi, enfermerita. Oh, qué puta madre. Ser de enfermero eres maratonista, ¿o qué te lo... Oh, que la chingada, güey. Estoy haciendo hacia la izquierda, cabrón. Oh, destruyendo carros, valiéndome madre. Montones de carros. Pero no se ve. A woman? Help! Someone help me! Aren't you Terasawa-san? Let me go! We got a groper out here? Scum of the earth! Romper madre. Not on my watch, you son of a bitch! Matones. Thugs.
la puñeta, güey. Oh. Patina la chingada. Patina en el suelo, perro. Sin despeinarme, chorpios, ¿eh? Sin despeinarme. Can all lawyers fight like that? No, no todos. ¿Sabes lo que me hiciste hacer? Me hiciste romperle el hocico con unos dudes. Nada más porque estabas gritando ahí como churpia. Did you really need to run away like that? I assume you came to see me. There was something I wanted to talk to you about, yes. But I wasn't sure if I should. Then that pig-headed friend of yours started shouting, so I just lost it. Okay, but did you have to tase him? Not that he didn't have it coming. Anyway, I'm listening if you want to talk. Charlie. No matter what it is, I'll keep your secret. Anything you tell me will fall under client attorney privilege. Well, you know the witness who last saw Waku-san? Said he saw him sleeping in his bed. Uh-huh. Well, that witness is a man by the name of Shono-san. He's one of the scientists at the ADDC. Not only that, but he's the director's right-hand man, too. El enanito ese sí a huevo. And this is him? El investigador. Yes. He's a very dedicated doctor, so the nurses have a lot of faith in him. Para mí que ese güey es el But something maldito felt papá. off when I heard what he had to say about the incident. And what's that? I guess I'm just skeptical as to whether or not he actually saw Waku-san. I don't think he's intentionally deceiving us, but he may be mistaken somehow. And if I had to guess, I'd say the other nurses feel the same. Still, why hasn't anyone mentioned this until now? How could we? Ahorita, Fedito, ¿cómo estás? Nurses Bienvenido, talking buenas about a noches. doctor behind his back? Fedito, cámate, por That's favor. not ¿Cómo something estás, a bro? nurse could do without consequences. And if it came to a courtroom testimony, None of you would testify? maybe the other nurses wouldn't, but I would. I never really fit in over there anyway. Besides, Yeah? I think Okubo-san is innocent. Oh, really? Sounds like I've finally got an ally on my team. I'm currently employed as a researcher at the Advanced Drug Development Center. Part of our research consists of clinical tests we perform on patients in the general ward of the center. On the day of the crime, I was making my usual rounds through the ward. Ese güey, no sé por qué me suena que es este perro. And what time was that? Around 7:50? You're sure? Yes, the patients eat breakfast at precisely 8 o'clock. I always head to the break room myself, right around then, too. This break room, to be precise? That's correct. Our more mobile patients walk there for breakfast instead of eating in their own rooms. Then, while the nurses help the patients eat, I ask about how they feel and how the medicine is treating them. And on the day of Waku-san's disappearance, you passed by his room before going to the break room? Yes. And in that room, you saw Waku-san lying on the bed? Yes. Can you describe the situation to us as you remember it? The door has a window
so you can see into the room from the hallway. No se les ve la cara. And this is the room you're referring to, yes? That's correct. From where I was standing in the hallway, I could see Waku-san lying in bed. He was asleep, with a blanket covering most of his body. And what time was that? Around 7:50. No further questions. ¿Cómo lo viste? Y aseguras que era ese güey, si no se puede ver desde ahí. Yagami-sensei, why did you call her to the stand? She actually asked to testify. Is that a problem? Not really, no. Qué oportunidad. Terasawa-san, you were present for Shono-san's testimony just now, yes? Yes. And what is your opinion on that testimony? For a scientist, I felt his wording was rather imprecise. And as a medical professional, I felt his actions were negligent. Could I ask you to be a little more specific? Our witness, Shono-san, claims he saw Waku-san sleeping in his bed during his morning rounds. However, there's no way he could have known that just by looking in from the hallway. I have evidence supporting Terasawa-san's testimony. No podría haber visto algo que tengo las pruebas que lo demuestran. Porque la vista, sí, precisamente la vista tapa el... ¿Esto qué es? Ok, el pasillo. Vista desde la habitación del pasillo de vista. La almohada está colgada al lado izquierdo del pasillo. Vamos a ganar el caso. Please look at this. It's a photograph of the victim's room as viewed from the hallway. In other words, this is what Shono-san would have seen when he checked in on Waku-san. Y esta prueba conecta con este hecho. Oh my god. Ay, güey. Demasiadas cosas, güey. No quiero cagarla. ¿Ustedes qué piensan? ¿El culpable estaba oculto en la habitación del hospital? ¿Qué podría ser? ¿La víctima ya estaba muerta? ¿El testimonio de Shono es falso? ¿El culpable es Shono, que afirma ser un testigo? Shono es el güey que está dando ahorita la declaración. Pero yo digo que pudo haber sido o que la víctima ya estaba muerta, o el culpable estaba oculto en la habitación del hospital. Que siento que igual también pudo haber sido un caso de negligencia, ¿no? O sea, que la medicina le haya caído mal al... no, porque lo asfixiaron, ¿no? Entonces, o la víctima ya estaba muerta, el culpable estaba oculto, el testimonio de Shono es falso. O sea... A ver... Vámonos por este. Shono-san was lying when he said he saw Waku-san in the bed. Excuse me? What he saw from the door was likely nothing more than a bulge of sheets. He couldn't have been able to identify it specifically as Waku-san. So to claim as much in his testimony seems like quite an exaggeration, don't you think? But common sense would dictate otherwise, would it not? Who would be in the bed other than Waku-san? The staff nurses are trained to always enter a room when checking in on a patient. In Waku-san's case, it's impossible to tell anything just by looking in from the hallway. There was actually one time a while back where we thought he was under the covers, only to find Waku-san eating in the break room a second later. And upon re-examining the room, we realized that we had mistaken a bunched-up pillow for Waku-san. The witness makes an important distinction. The prosecution asserts that Shono-san's testimony is clear, that the victim was taken out of his room at some point between 7:50 and 8:30 in the morning. They claim that because of this time frame, the defendant must have smuggled Waku-san's body out in his laundry bin. Pero ya no estaba ahí. Por eso se pensó que Okubo-kun era la única persona que podía haber matado a Waku-san. But if Shono-san's testimony is invalid, as the defense asserts, we have to consider the possibility that Waku-san was taken in the middle of the night when nobody else was around. After which, the killer could have waited until the morning to plant the body in the defendant's truck.
In other words, the defense establishes that there is reasonable doubt that Okubo-san is the killer, rendering the prosecution's central argument unsound. Your Honor, taking this new testimony into account, I'd like to call Shono-san back to the stand for cross-examination. Uy, le voy a tener que preguntar a este puñetas. No mames. Uy, espero no cagarla. Shono-san. Yes? Damos correcciones Shono a la prueba y al testimonio de Terasawa-san que ha salido a la luz. I'll get right to the point. On the day of the crime, what did you see when you looked into Waku-san's room? I saw Waku-san asleep in his bed, I think. And did you get a clear look at his face? I don't remember. So it's possible that it could have been someone other than Waku-san in that bed. Or maybe even a pillow that you mistook to be Waku-san's body. Isn't that right? Objection! The defense is leading the witness. Sustained. Sustained. Please rephrase the question. Shono-san, can you say without a doubt that Waku-san was in that bed when you checked on him? I don't think I can, no. Dile, perro. Then the defense rests. Uy, pensaba que But iba a preguntar. I do have a quick remark for the prosecution. Huh? No, no me hagan esto. El argumento de la acusación se ha desmoronado. Esta es mi oportunidad. The charges against my client stem from your assertion that he's the only possible suspect, assuming the crime took place within the stated time frame. However, the defense has proven without a doubt that Shono-san's testimony is unreliable, establishing reasonable doubt for my client. I would suggest then that you withdraw the charges against my client. With such inconclusive evidence, you'll only be wasting the court's precious time. The prosecution does not consider the witness's testimony inconclusive. His memory of the incident may be fuzzy, yes, but that doesn't change that he saw the victim. So, your whole case is based on a fuzzy memory? This promising young man's future is at stake, and you're willing to throw that away on unreliable testimony? Dr. Shono is a bright and diligent researcher. After watching his own grandmother develop dementia, he vowed to create a drug that could cure the disease. After paying his own way through medical school, he went on to become the head researcher at the ADDC. Day after day, Dr. Shono visits his sick patients out of the kindness of his heart, leading to his valiant testimony here today. Ese día no entró. If you want to know whether I trust this man, then my answer is a resounding yes. In other words, because he's such a great researcher, his testimony is infallible. His own admission that he's not sure is somehow overlooked? Is that the sum of it? Because from here, it sounds like you're putting your faith in Shono-san's title, not his testimony today. The prosecution is not as easily swayed as you think. And you want to talk reputation? What of your client's history of domestic abuse? Vamos a utilizar el pasado de Okubo. 6 years ago, the defendant broke his girlfriend's finger. The poor girl is still suffering from the effects. And the cause? A minor, drunken disagreement. Now, fast forward to what occurred a few days prior to the crime. Waku-san, suspecting the defendant of stealing his wallet, lashed out and punched the defendant in the face. Given the clearly violent nature of Okubo-san here, that alone would be motivation enough to murder the poor old... ¿Qué está pasando? Is something wrong, ma'am? Please remain seated while court is in session. Terasawa-san? Okubo-san is not a violent person. And he hasn't even had a drink in over 6 years. Not a single drop since the incident. ¿Es ella? My court will not stand for this commotion. Y es la He novia, didn't ¿no? blame Waku-san at all. He knew that the outburst was just caused by his dementia, that it was all the sickness's fault. So there was no reason for him to resort to murder. Terasawa-san, please. Okubo-san really is an incredible, caring person. Please leave this courtroom at once. No, shh. You're right that he may be hard to approach, but he's a kind soul,
And he always keeps his promises. Okubo-san's not the only person in this courtroom who would be affected by a guilty verdict, either. As a matter of fact, it would break my heart. And even through it all, he wanted me to keep this a secret, not to tell anyone, not even his lawyer, that we were dating. Oh. Pero no, porque pueden mandar al carajo su caso, ¿no? Even though he knew he could have ended up in prison, making sure I was safe was the only thing in the world he cared about. That's just who he is. But when the prosecution has already decided he's a criminal, how could he possibly be given a fair trial? Fuck me. Her little outburst wasn't technically admissible, but as the trial dragged on, it hung over the jury like a stone. And in the end, Shinpei Okubo was found not guilty. But only a month after his release, everything changed. O sea, después de un mes, pero era ella, era la como la enfermerita. The same girl who had so bravely proclaimed Okubo's innocence died by the man's own hand. O eso dicen, ¿no? Que para mí que también igual es inocente el brother. Todo está con acá con el hospitalito este. Podría ser este mismo dude. Tú sabes. Hi. Something wrong? No, it's nothing, Vice Minister. But I haven't seen you in about 3 years, Kido-san. I see you're still the director. You look familiar, but I can't quite place the name. I seem to recall you looking sharper. I'm a detective based in Kamurocho now. The name's Yagami. Ah, I remember now. You're the reason Terasawa-kun's no longer with us. Remember, Shono? Okubo-san was unstoppable. If only my testimony had been better. Shono-san, right? Does it matter? What brings you here anyway? I'm investigating a murder, and I'll need your cooperation with it. Just like old times. Duro. Yes, I see. Yes. Thank you. It does seem we received a phone call from this Shintani-san you speak of. Do you know who he was calling? Dr. Shono. The same Shono-san you were just with? Sí, pero ¿qué lo llamaría, no? That thickens. Yes, however, it's unclear as to what the point of the call was meant to be. Shono was away from his desk at the time, you see, and Shintani-san didn't leave a message. You have no idea what he wanted to talk about? None. Shono says he doesn't know a Shintani-san, and sees no reason why he would be calling. Oh, really? Look, Shono and I co-authored the research paper on AD9. We're quite well known, as it turns out. Sometimes, complete strangers pretend to be close friends or relatives in order to contact us. Perhaps Shintani-san fell into that category. Have you heard of the mole murders taking place in Kamurocho, Dr. Kido? 3 yakuza, each one with their eyes gouged out. It's a grisly business. Shintani was killed in the same way. I've seen the news. Can you think of anything tying the ADDC to those murders? Huh? Look, just what are you implying? Look, I believe we're done here. There's nothing I can help you with. Se pone nervioso. Please stop! You can't! Who are you? Detective Kuroiwa, Este Kamuro brother. Police, Organized Crime. One of your guests here has information related to the case I'm currently investigating. That would be you, Yagami. I'd like to speak to you as a material witness to the murder of the lawyer Masamichi Shintani. Is that so? ¿Qué coño?
Así que es eso. Así va a ser. Así va a ser, puñetín. Así va a ser. Dale, perro, dale. Previously. The mole's latest victim was the lawyer, Shintani. The last call he made brings the case that ruined Yagami 3 years ago back to the surface. A patient was taken from a hospital and found buried in the mountains. Yagami defended the suspect, Shinpei Okubo, and got an acquittal. But 1 month later, he murdered his girlfriend Emi Terasawa with a kitchen knife and burned the remains. Yo estaba en shock. ¡El complot! ¡Esto es un complot! El complot. I'd like to speak to you as a material witness to the murder of the lawyer Masamichi Shintani. Is that so? I'm Hoshino, an attorney at Genda Law Office. Officer, is this interview voluntary, or...? It is. It's your call, Yagami-san. I think I'll pass. Excuse me? You have your answer, sir. You can go now. You can make this easier if you come now. Next time, it won't be voluntary. Your empty threats don't mean much to a lawyer. Can you take this elsewhere? I really must be... Too bad he's not a lawyer anymore, then. Your friend's nothing now. Just come along quietly. I'll come back with a warrant if I have to. I'd like to see you try. Why do you suspect me anyway? I bet you don't even have a reason. I can come up with a few good ones. Enough! Get the hell out of my office. You'll regret this, Yagami. Para ese güey dentro. No sé, güey. Ya no sé si este brother, güey, puede estar también involucrado, güey. O sea, llegó Before we como... go, can we speak to Shono-san for a sec? We need to know why Shintani called him. Listen, I already told you he doesn't know. Get it through your skull. Now, please leave. No problem. We'll let you get back to work. Está muy raro. This is really getting out of hand, don't you think? I can't believe that detective thinks you're a material witness. Yeah. I don't know what he's talking about. But what I'm more interested in is how he even knew where to find me. Mm-hmm. That's a good point. How would the police know we were here? Beats me. For now, let's focus on Shono, though. It would be a waste coming here and not talking to him. Agreed. Let's see if the receptionist can help us. ¿Cómo supo el detective este que estaba acá? Hay alguien coludido ahí. Can I help you? Actually, I've already been here. I was just with Director Kaito, remember? Oh, of course. Did you forget something, sir? Well, not exactly. I'd actually like to speak to Shono-san, the 89 researcher. Where would I be able to find him? Let me see. That should be the research wing. I believe he's in the protein abnormalities lab. Probably need a gold keycard to get in there, huh? That's correct, sir. I should be able to lend you one with the director's approval, though. Just give me a moment to ask. Could you tell me your name, sir? Actually, never mind. Kaito-san seemed pretty busy earlier. I'll try back later. Are you sure, sir? Good call. There's no chance Kaito-san would let us in. At least now we know where Shono is. Yeah. I wonder if there's a map around here somewhere. Debe de haber uno en la entrada, sí o sí. Acá, mira. Hey. What the? Hey. This leads to the research wing.
The receptionist said he would be in the protein abnormalities lab, right? Huh. Well, I guess that's not on this map. Suspicious. ¿Qué era sospechoso? Nosotros estamos acá. Opción. Opción de investigación. Pabellón de Suspicious. Some kind of security gate, huh? The research wing must be just past there. Pues donde estás la tarjeta dorada, ¿no? Excuse me. Yes, ma'am? This is one of Shono-san's researchers. She was just about to return to the lab. Oh? My name's Hashimoto. I can show you into Dr. Shono's lab if you'd like. Chido. Ah, gracias. Are you sure? Of course. Great. We'll take you up on that. Wonderful. Hashimoto-san just happened to be passing through. Thank you. Right Qué this way. suerte. I really appreciate this, Hashimoto-san. I'm Yagami. And I'm Hoshino, from the Genda Law Office. Thank you for doing this. Oh, don't mention it. I'm glad to help a guest of Director Kito's. This place is so massive, you practically need a tour guide to get around. I hope you're okay with walking. Sin pex. So, Hashimoto-san, what kind of work do you yourself do here? I'm part of the team developing 89. Lo mismo que Dr. esto. Shono is the head of that team, but I'm pretty new around here. Speaking of, what exactly does AD9 stand for? Well, the AD comes from the name of the center. The Advanced Drug Development Center, ADDC. And it's the 9th drug our department's developed. Oh, that was surprisingly easy. Por si llaman 9, AD9. It'll be the first dementia-curing drug on the market, right? Seems like it's really getting fast-tracked because of that. But there's a lot riding on this one, right? It could finally cure Alzheimer's disease. That's right. Do you know how many dementia patients there are in Japan alone? A couple 100,000 at least. Maybe even in the millions? Right. As of 2012, there were 4.62 million. That many? By 2025, that number will increase to at least 7 million. Potentially up to 13 million, including at-risk patients. That's 1 in every 9 people. Yikes. However, as a nation, we're already at capacity in caring for these patients. In many cases, people over 60 are stuck looking after their dementia-struck parents in their own homes. Worldwide, it's estimated there will be 135 million patients by the year 2050. It's staggering. In other words, AD9 could save the world. This could be a real miracle. I gotta say, this is making me feel kinda bad about how we treated Kito-san back there. Director Kito will go down in history if we achieve this. A lot's changed in 3 years. The bastard's really made a name for himself. Be nice. Dr. Shono is right over there. Well, if you'll excuse me. Es decir, voy a traer una aquí. Pero puñetín. Ven acá, puñetín. Ahora sí, rápido. Shono-san. Yagami-san? But, how did you get in here? Hey, calm down. I just want to talk. I can't do that. Kito-san doesn't know you're here. Does he? Is there a problem? El güey este. Ah, Ichinose-san. I've never heard you raise your voice, Shono-san. Aren't you the guy from the lobby?
My name is Ichinose. I'm here from the Ministry of Health, offering political support to AD9's development. Viceministro de Sanidad, wow. Kiro-san called you Vice Minister. I'm sorry, but I'm going to have to ask you to leave. Pretty lofty for a Vice Minister. You can boss scientists around, but I'm not biting. So I see. Shono-san, please. I just need a few minutes to talk. We'll leave right after we're done, promise. I already told you I can't. Not without Kiro-san here. I need you to tell me, why did Shintani call you? Shintani? I've never heard that name in my life. This is important, Shono. You have to have some idea. Please, I don't. Now get out of here. I'm calling Director Kido. Do what you want. Just let me ask you one thing first. Te da miedo el director. Llego acá porque, o sea, por su tono de voz, sé que le da miedo el director, bro. After Shintani was murdered, the killer gouged out both of his eyes. 3 other near-identical murders have taken place in Kamurocho recently. Are you aware of that, Shono-san? Of course I am. It's all over the news. And you still have no idea why Shintani called you? Nothing at all? No, I don't. Now please let me get back to work. What the? What are you doing here? Kido-san. I believe I told you to leave. What about that didn't you understand? I wanted to ask about Shintani's call. About which I already said Shono doesn't know anything. And I needed to hear that from him, not you. Enough. Call security. We were just leaving. Ese güey está moviendo las piezas, güey. I'll be filing a complaint with the Bar Association, under the Minister's name. The Minister of Health? That's right. Minister Kazami expects great things from AD9, and he won't tolerate distractions from your ilk. Esos dos, güey, están muy churpios, güey. Ahí está la investigación. Esos dos güeyes. I feel like we came up empty-handed. Why would Shintani-sensei have called Shono-san? No creo que haya llamado a Shono. Haber llamado al otro güey. Yagami-san? Uno de los otros That wasn't the first time I've heard about Minister Kazami. Huh? When was it, though? Who's talking to me about the Ministry of Health? Ah, güey, no me acuerdo. No me acuerdo quién me dijo del... ¿Es el Mafuyu o fue...? No fue Ayabe. Creo que sí fue Mafuyu. Maybe it was Mafuyu? I don't know. Have you even seen her lately, though, Yagami-san? I thought, you know... Yeah, it's been a while. So that means... Entonces no fue ella. ¿Ayabe? It must have been Ayabe, when we were drinking over at Tender. I definitely remember him mentioning Minister Kazami. We were talking about how the Kyohei clan ended up in Kamurocho. Apparently, they're being used as muscle for a construction company called the Kajihira Group. A while back, Chairman Kajihira himself was going around, laying the political groundwork for a Tokyo revamp project. And one of the people he met with was Naohisa Kazami from the Ministry of Health. Huh. You'd think he'd go to the Ministry of Land, though. His project has nothing to do with health. What would he gain from meeting Kazami? That's true. Do you think it has to do with our case somehow? El nombre del ministro Kazami aparece una y otra vez. ¿Será coincidencia o puede que sea algo más? ¿Hay algo más? I don't know. Depends on what the two of them are talking about. In that case, maybe our Kajihira expert can help us out with that.
Who? Sugiura-san. He used to work for them, remember? Oh, yeah. So, you want to know how Kajihira and Kazumi are connected? Yeah. Any way you can find that out? Not really sure, but I'll give it a shot. Thanks. You're still at the ADDC, yeah? Just give me some time. I'll call you if I find anything. Oh, Yagami-san. I'm gonna head back to the office. I just got an email from Saori-san. Apparently, a journalist named Hattori barged into the office. Says he wants to interview you. Me? It sounds like he's looking into Shintani-sensei's murder, too. Anyway, I'll go ahead and drive him off. You'll be Genda-sensei's ace attorney before you know it. Nah, I don't know if I'm ready for that. Honestly. Why? Too much responsibility for a guy my age, you know? I think I make a much better sidekick for now. Okay. But when that gets old? I don't know that it will. Being a professional sidekick for the rest of my life sounds okay to me. I'll see you later. Simplemente hay que esperar hasta que Kujiuras ponga en contacto con... Está raro. Si yo ya, donde no quiere ir. Aquí está este güey y este güey son los surgidos. Cámara chingadera. Mosco, qué pedo. Entonces cuando puedo mandar un mensajito acá a la zona mexicana. Uy. Mari, ¿lo apoyo? No puedo mandar a nadie. A ver si me pongo el trajecito le podré. Ay, no sé cuánto son. Ah, tiene que pasar eso. ¿Qué pedo, weón? Tengo un ruido de mosca. Es un mute, hombre trajeado. ¿Qué pasa? Que tengo que presente. Mosca, mosco. Ahorita que me presente, soy Shin Fujimori. ¿No me has pensado en invertir en bolsa? Ah, bueno, es amigo. ¿Ah? Realmente sugiero que le hables de eso a alguien que tenga dinero. Bueno, inversión suena muy pomposo. Pero cualquier persona con un smartphone puede invertir hoy en día. ¿Puedes invertir con tu teléfono? Pues claro, has oído hablar del financiero colectivo. Es donde se recaudan donaciones en internet de todo el mundo. Ha ganado relevancia en los últimos años. Hemos desarrollado una aplicación llamada Quickstarter. Los Quickstarter. O Kickstarter se llama, ¿no? Utilizar ese proceso, puedes invertir tu dinero como quieras, ya que quieras, cuando quieras, todo desde la comodidad de tu teléfono. No es fácil, sí, pero me falta la parte difícil, tener dinero. Por eso millones de personas realizan microinversiones como Quickstarter. Solo se necesita una donación pequeñita. Todas marcan una gran diferencia porque ayudan a que una campaña llegue a buen puerto. Cuando la campaña consigue su objetivo, todos los inversores ganan privilegios de prioridad. ¿Privilegios de prioridad? ¿Podrías darme un ejemplo? Veamos, para empezar, recibirás productos especiales, incluso podrás acceder a servicios completamente nuevos. Sí, bastante bien. Sí, ya que te cuente algo. Hace tiempo fundé mi propia empresa, pero me costaba reunir los fondos necesarios. Por increíble que suene, obtuve todo lo que necesitaba con una plataforma de financiamiento colectivo extranjera. Por eso creé esta aplicación para ayudar a empresarios de todo el mundo. ¿Ah? Vaya, ¿eres el presidente de una empresa? Ah, pero es muy pequeña. No es tanto como parece. En fin, lo que quería decirte es que te animes a probar Kickstarter. Yep. Vale, de momento empezaré por instalarlo. Adelante, no es decir lo que me parece. Ok. A ver si hay...
esto que está en rojo, que pex. Acá tengo una side mission. Y es esta madre en rojo, pero vamos de aquí todo derecho si se puede. ¡Venga, perros! ¡Saca ese perro! What a waste. Quick starter. Proyecto nuevo. Textos antiguos descifrados. Pobreza mental. Buscador de códigos. Ese podría ser. Chispa Alpha 5000. Voy a empezar a ver eso. Está aumentando, pero no cuento que no hay más. El hélices, por el motor. Intermedia. Guardas premium. Yo digo que acá. No mames. No, aguanta, güey. 2000 yenes. Pero es que, ¿por qué? No mames, mantener. O sea, ¿por qué 4000 se dice mínimo 2000 yenes? Bueno, está bien. Está. Y está. No mames, 100,000 yenes, ni a madrazo. 1000 yenes. Órale. Ya. Esto gasto ya. Ándale ya. Y ya tenemos los 6000 para potenciar mi potenciador de ataque nivel 2. Por más daño. Yep. Si lo necesitamos. Vamos a seguir derecho. Avanza, champions. Avanza. Hace falta. No quiero. Supongo que si paso cerca de allá. Ay, no puedo correr así ya, güey. Es pinche neta. No. ¿Qué? ¿Eso? ¿Un gato? Aquí no veo nada del dron. Podría echarme una mano. Un gatillo. Es que dijo que le gustaban. Uy. Esto es el gato. Ya lo vi. Hello? Su gato así. Pues. Échale, dude, échale. No sé qué he recibido. Asana, güey. Los de Kabata-san, que estaba hablando Kitamura-san el otro día. El tío ese que montó un pollo. Hizo un desmadre porque pensaba que salíamos juntos. Él mismo vino a mi concierto hoy, pero parece que todavía sospecha algo sobre tú y yo. Está a relajarse. Debemos parecer una buena pareja. Uy.
Y si te causa algún problema, dímelo, pero seguro que estarás bien. Claro, no te preocupes. No lo puedes invitar a salir, ¿no? Oh, shit. Yo no sé si era aquí. Ah, sí, sí era aquí. ¿En serio, puñetitas? Oh, de buen sacaste ese. Oh, esa más no la tenías, puñetín, ¿eh? Todo perrón. Sáquese. Really, guys? Really, guys. Ah, es tu brother. El Tsukumo, el hacker que traía por el mundo real. Algo ha despertado mi curiosidad. Estaba tanto curioso que no puede hacerte un motor de búsqueda de internet. He detectado una onda electromagnética con una frecuencia rara. No es la de las radios normales o los taxis. Una onda electromagnética. No me hagas explicártelo. Estaba aburrido, así que decidí salir y echar un vistazo. Es el único güey del mundo que sale en busca de una onda electromagnética. El de las pinches dinamitas, ¿no? Eres perro. Ja, ja, ja. Ese güey siempre ja, ja, ja. ¿Pues director al grano o qué? Yagami. Otra vez. ¿Cuántas veces tenemos que repetir lo mismo? ¿Está resentido conmigo o qué? Resentido esto ha empezado por tu culpa. Tú desactivaste la primera bomba, ¿no te acuerdas? Puede explotar como estaba previsto, pero tú quisiste hacerte el héroe. Es más de la azotea de la cabeza. Cállate, basta de hablar. Vamos al problema. Hay otra bomba. Solo una. Evita que explote si puedes, imbécil. Aquí tienes una pista. La paloma arrulla entre las flores de cerezo. Fuck, güey. La paloma arrulla entre las flores de cerezo. La paloma. Yagami. Un poco tenso, Yagami. ¿De quién hablabas? Lo siento, si no tengo tiempo que te veo luego. No te veo por cotillear, sino porque la onda electromagnética que estaba rastreando ha aumentado drásticamente. ¿Ah? ¿Eh? Pero es una coincidencia, pero creo que estás metido en algo. No hay una bomba en algún lugar de Kamurocho y va a explotar en menos de 5 minutos. ¿Una bomba? Sí, te acuerdas de la explosión que hubo hace poco. El culpable no deja de llamarme por teléfono. Ahora todo tiene sentido. Naturally. Es alucinante. La onda electromagnética probablemente sea la bomba que buscas. ¿En serio? ¿Y puedes usar esa señal para saber dónde está? Ese es pan comido, aunque tendrás que ir a evitar que explote igualmente. Hablando de magnetismo, eres un imán para los problemas. Ni que lo digas. Eso es lo que no me deja en paz. Bueno, tú échame una mano. Estamos ocupados de lo suyo. Tengo que descifrar el enigma del arrullo. Del arrullo de la paloma en las flores de cerezo. Paloma tendrá que ver con algún... Las flores de cerezo. En alguna calle. Flores de cerezo, ¿será la calle Rose? Igual podría ser la calle Rose. De cerezo no hay ninguna calle que se llame como que así, ¿no? Esa... Debe ser eso. Debe ser eso. Ahora sí el dragón, no. Dijo que era una paloma, ¿no? Una palama. Una palama. ¿Qué ser eso?
Pero yo diría... A ver, voy a ir a la calle Ramos. Por si de pura pinche casualidad. Súbete, güey. Una lombriz. Ah, fuck. Una lombriz. Ah, para los enfoques, ¿no? Eso. Va a quitar una agua. No, güey. Quiero que corras, güey. Eso es lo que quiero que hagas. Fuck me. Hacer eso. Esa es como una luna. Pero aquí no. ¿Me ayuda este video de volada? Ah, empiezan a... Güey, no tengo tiempo, neta. Voy a tirar a este güey. ¡Ah! ¡Pa madre, güey! Estoy agarrando mamadrazos, güey. La pinche bomba ahí. Dale, güey. Dale. Perro. What a waste. Mierda, es difícil, tengo que ver el arroyo de la paloma. Yakitori. Paloma, huevos de codorniz, que se hace en un restaurante de yakitori. Noche paloma. No codorniz. Popo. Arriba una paloma, popo. Suena como popo la tienda. Y de encontrar tienes en Kamurocho, ¿cuál será? Se averiguó parte de las flores de cerezo. Ya, calle Rose, ¿no? ¿La ven? Sí estaba bien, güey, pero pues fui allá, precisamente. Pero estaba hasta abajo, ¿no? Pero este popo es calle Showa. Es donde está el popo de la calle Casa de Empeños. Pues aquí también nos sale un popo, güey. La madre, güey. O sea, vengo de allá, o sea, yo dije Rose Street. Nah, casi no, churros, tengo 2 minutos, güey, lo siento, güey. Hay que evitar los matos. No, va a estar por explotar, güey. Yo no he visto un poco aquí y vengo de acá, vengo de la calle Rose. Avanzado, ¿cómo estás? La calle Rose. ¿Dónde está el pinche popo? Está el popo. Ah, no, este no es la esquina, ¿sí? Como arriba entre las flores de cerezo, el popo de la calle Rose, ¿no? Estaba la bomba. Está, ¿no? O sea, parece ya no dice de la calle Rose. O sea, ese popo ya te lo marca como la calle, la que sigue, no la calle Rose. Disculpe, señor, ¿qué está haciendo exactamente? Te acabo de salvar la vida, pedazo de idiota, ¿no? Tiene ahí, es una bomba. No, espera, no es. No, coño, eres el dinamitero, ¿no?
No, policía, socorro. No, tranquilo, soy detective, no pongo bombas. Es verdad, este hombre no es loco de los explosivos que va. Como justo a tiempo, ¿has conseguido el rastro del tipo? ¿En caso lo dudabas? ¿Es ese de ahí? Las ondas electromagnéticas salen directamente hacia él. ¡Ah! Eres el mismo dude. ¿Qué? Ah, es este meco, güey. No está nada mal, pareja. Hay un buen detective. Me canso de tus jueguecitos. La policía quiere preguntarte un par de cosas que te vienes conmigo. ¿Tienes un paso más? ¿Ves esto? Ya se puso un chaleco. Ah, no, lo traía abajo de la playerita del Oxxo. Mierda. Ja. Vaya sorpresa, Yo soy la última bomba. Intentas conseguir con esto, que ganas y explotas por los aires. La seguridad de esta ciudad es una mierda. Necesito que lo sepan. ¿Qué estás hablando? A ver, parece que le despidieron de una empresa de seguridad hace 3 meses. ¿Responde eso a tu pregunta? Pero es rápido, y tienes razón. Voy a enseñarles a esos avariciosos hijos de una lección que no olvidarán jamás. Puedo todo por esta ciudad. Diseñé un plan detallado para mejorar la seguridad de la ciudad entera y se rieron de mí, en mi cara, por culpa del precio. Está claro que los gilipollas no harán una mierda hasta que pase algo gordo. Cabrón. Lo quieras, pero al campo sabemos que solo buscas venganza. Esto no tiene nada que ver con la venganza. Voy a sacrificarme para que la gente de Kamurocho sepa la verdad. Ay, güey. Así que... ¡bombas, fuera! No seas mamón. ¡Ah, para, perro! Cable rojo, ¿no? Ah, lo desactivó este güey, ¿no? Pues creo que no va a pasar, Don. No tengo que no explotar. Le traigo la transmisión para cambiar la frecuencia. ¡Ah! Estás atrapado. Acércate despacio. Ni hablar. No pienso rendirme sin más. Si quieres nos madriza, perro. Ah, no puedes. Por fin te agarré, perrito. Voy a poner una pinche madriza para andarme a pinche. Perro. Perro. La pelas. ¿Cómo hacer destrozos ahí? No se rompió nada. Ya regresó toda la normalidad. Creo que esto se ha terminado ya. Veamos que la noticia de última hora. El sospechoso del incidente de la bomba de Kamurocho por fin ha sido detenido. Hablamos de Ryu Asaka, de 34 años, empleado en una tienda al que despidieron de una empresa de seguridad hace unos meses. Según la policía, el rechazo de la propuesta de seguridad de Asaka fue el motivo de sus actos. Se ha llevado a cabo un registro en el domicilio de Asaka y nos informan que ya han desactivado varios explosivos. Bueno, parece que ya está todo arreglado. Te debo una Tsukumo. Que ha sido tan chulo que parecía una misión de un videojuego. Este brother. ¿Tienes hambre? No hace falta, ya amigo. De hecho, tengo una cita con una amiga. Oh, ¿cómo? ¿De verdad? Estaba en una cafetería y tenía un problema con el teléfono. Se lo arreglé y se le ocurrió invitarme a cenar como agradecimiento. Joder, ¿en serio? ¿Y piensas ir vestido así? ¡Oh! Es una friki, Yagami, le gusta como soy. Me ha dicho que le parezco muy mono. ¡Oh, míralo! Wow, entonces triunfas con las chicas de tu rollo, Tsukumo. ¿Quieres que te diga? Parece que no paro de darle a la tecla F5. O sea, actualizar, chicas nuevas te rota. Parece que la próxima vez voy a tener que dejar que vueles libre como el viento. Adiós, pinche dinamitera, puñetas. Castroso. Side mission. Sobre azul. Sobre azul. Ah, de hecho yo quería... Este güey estaba aquí, ¿no? El sábado tomé. Ya había ido a hablar con la churpia esta de los tragos. Pero creo que para activar algo más tenía que preguntarle a este güey. Así de... Hey.
Estar amado Kazan. Bien, ¿qué tal? No parecía la típica escort para nada. Me pregunto si estará bien ahí. ¿Se encogió, se puso a llorar cuando la tocaste? ¿O puede que te diese un bofetón? ¿Qué? No le puse la mano encima, güey. Eso no es lo mío. ¿De verdad? Mi anciano es un cacho de pan. Sabía que podía contar contigo. Hey. ¿Qué está pasando aquí? Me preparas una cita con un estudiante y ahora te alegras de que la pasa al lado. Vaya, te dijo que era estudiante. Dios, güey, estoy impresionado. Es todo un milagro, sí. Ya llevo un montón de clientes y espero que sea con lo que sea abierta. Verás, Madoka ya no habla con casi nadie en el trabajo y menos acerca de su vida privada. Eso fue lo que dijeron en el club. Yo soy Kakun, que significa Madoka-chan para ti. Me habías dicho que todo esto tiene una razón de ser. Parece una persona de fiar. Está bien, lo diré. Verás, Madoka-chan era una estudiante de último año en mi instituto. Ya veo, era muy popular por el tamaño de sus pechos. Y todos los llevamos madokachotes para meternos con ella, ya sabes, metiendo la palabra pechotes. Es simpático. Ya no estaba bien las cosas como son. En fin, madokachotes me ayudó en momentos de mi vida muy duros. No sé si me explico. Puedo hablar lo suficiente. Yo sé que... No me refería a eso. Nunca lo he visto de esa manera, aunque soy consciente del espectacular tamaño de sus melones. Está cabrón. Me refiero a que ella cuidaba de mí. Estábamos en el mismo club académico, así que pasábamos mucho tiempo juntos. Cuando estaba a punto de repetir curso, estuvo ahí para ayudarme con los deberes. Le debo un montón. Por eso te preocupas tanto por ella. Parece una buena chica. Lo que pasa es que no es muy sociable. No podría hablar ni con su propia imagen frente a espejo. Por eso no consigue muchos clientes, aunque tiene que pagarse la matrícula universitaria y seguro que más cosas. Por eso hablo con chicos de aspecto inofensivo y les convenzo para que vayan con ella. Ahora lo entiendo todo. ¿Y por qué no lo ayudas con todo ese dinero que estás ganando? No, seguro que se sentiría peor. Amado Cachotes, no le gusta la caridad. Seguramente diría algo como, no te preocupes, yo soy cool. Ya me apaño yo sola. O sea, yo puedo sola, pues. Comprendo. ¿Sabe que trabajas de relaciones públicas? No tengo idea de que hago esto. Ahora que ya lo sabes, podrías buscarlo en otro momento. De paso, gastarte mucho dinero en ella. Te lo hice, perro. De nuestros amigos inofensivos como tú, podrías traérmelos para que se la presente. Me lo pensaré. Pues ya fuimos a ver... Yagami-san. Un bombardeo de domingas. Paso que tengo un compañero de confianza que no se vaya a pasar de travieso. No los con alguien así. Hoshino. ¿Quién es Hoshino? Hoshino es el Kaito. No, yo digo que el Kaito sí ya acá, güey. Yo digo que Hoshino. Aunque tiene nombre de cochino, ¿no? Pero yo digo que el Hoshino, legenda, yo creo que igual y no. También ve como acá. Este güey se ve como noblezón, el Hoshino. No, imposible se enterase Saori-san. No volvería a dirigirnos la palabra. En ese caso. Venda igual. Debe haber un descanso o no. Quiero imaginar la casa de estuviera delante de ese par de, bueno, lo que tiene Madoka-chan. Par de lolotas. El Kaito. No, seguro que es un bruto. Intentaría meterle mano o algo así. Bueno, incluso más. Porque una vez cada año se acerca a personas que tienes razón, sigamos buscando. Pues nadie. Todavía no. No exactamente, es que bueno, puede que tengas razón. En ese caso, avísame cuando tengas amigos más fiables que nos ayuden en nuestra misión. Ok, eso ya abrió como el cachito ese de la amistad con él. Tengo que tener como cuatecillos que no sean unos porcotes. Pero creo que aquí ya no había nada más. Entonces, puedo ir. Puedo ir a mi casa primero. Y allá ya debe de haber nuevas, puedo comerme lo que me deja la otra refri. Y puede que haya más misiones secundarias por ahí.
Must we? ¿Neta, perro? ¿Cerca de mi casa? Pues acercamos mi casa, puñetas. ¿Tú qué, güey? Ah, ¿qué? ¿Te quieres poner churro? Puñetas. Churro. Really, guys? Pinche mugroso aspirante. No. Claro, no. De hecho, has visto acá, ¿no? Que nos han mandado piroxeno rojo. Es, güey, piroxeno azul. Son esos modos de piroxeno. Ay, ¿cuál era la llave de aquí? Let's see. Es la A. No recuerdo, es la A. Perfect. Oh. A huevo. Hay algo nuevo. Esto es una tortilla con arroz. Hora de papear. Calentar para comerlo ahora mismo. Wow, está riquísimo. Qué rifa. Luego el trabajo. Un sobón anda suelta. Otro pervertido del trío depravado. Huevo. Superviviente. Me llamó Fuyu. Uy, este es 100,000, chido. Quería pedirle que me ayudaras a buscar a alguien que está esperando un café en MSI. Por este caso. Ah, son estos mis brothers, ¿no? Pero un cargo para mí, ¿verdad? Puedes totearme, Yagami-san. Y más joven que tú, ¿no? Y es verdad, háblame un poco de este nuevo pervertido. Es otro miembro del trío depravado. Se llama Don Sobón. Qué pinches nombrecitos, güey. Don Sobón. ¿Ah? ¿Don Sobón? ¿En serio? Sobón depravado. Por desgracia no es ninguna broma. El tipo está obsesionado con los culos. ¡Oh! Los toquetea en continua ocasión. Como que tiene claro lo que le gusta y ha atacado a Tsukino-san. Sí. Fue hace poco a plena luz del día. Creo que sobra el trío depravado otra vez. ¿Cómo lo supiste? Por lo que dijo cuando me di la vuelta aterrorizada. Tienes un culito flexible. Precioso para las carreras de larga distancia, nena. What the fuck, güey. Asume la identidad de Don Sabón es contar a sus víctimas qué deporte deberían practicar en función a su trasero. Inquietante, ¿no te dijo nada más? Sí, me dijo que el corte de pelo para mejorar la resistencia al viento. Sabe que lo suyo es el deporte. Lo bueno es que si le viste la cara, podrías escribir cómo era. A ver, llevaba gafas oscuras, una barba muy rara, con zonas sin pelo alrededor de la boca y tenía la cabeza completamente rapada. Ya me he cruzado con él 2 veces, así que tengo bastante claro cómo es. ¿Ah? ¿En serio? ¿2 veces? Sí, aquí no tiene un imán para los pervertidos. La policía tiene esta descripción, ¿verdad? ¿Aún no lo han agarrado? Me temo que no, Don Sobón es rápido, muy rápido al parecer. Un atleta en sus tiempos, por eso escapa siempre de sus perseguidores. Se lo complica aún más. Y lo ha atacado 2 veces, no puede ser una coincidencia. Sí, pero ya pillaste al primer tipo, ya agarraste al primer tipo, ¿no? Ahora está en juego el honor de mi hermanita, es el primer hombre que la... hace falta hablar de eso. ¿Vamos a contar contigo otra vez? Yagami. Claro, no hago descuentos para estudiantes, me pagaste, pero... Iba a leer, me pagasteis, me pagaste, pero... No pasa nada, he hecho horas extra últimamente. Entonces, ¿qué plan tenemos ahora para casar a este güey? De nuevo, creo que la mejor opción sea agarrarlo con las manos en la masa. O sea, con las manos en el furris. Aunque le puedo usar a Tsukino como cebo. Pero te podemos ocupar a ti, brother. Pues eres su gemelo, güey. ¿Tú sabes para hacerse pasar por tu hermana? ¿Por qué miras así, Yagami-san? Ambos son gemelos. Eso que eres consciente de que te pareces mucho a tu hermana, ¿verdad? Claro, sí. A ver, somos gemelos. En este caso, como verías, lo de hacerte pasar por Tsukino sería el cebo perfecto. ¿Qué? ¿Fingir que soy ella? Ni hablar. Se dará cuenta enseguida. ¿Seguro? Yo creo que es un buen plan. Yo también. No digas que sí. No y no. ¿Cómo no? Vaya, qué pena. Sí, yo también me hubiera dicho que es la mejor opción. Bueno, vale.
Yagami-san. Si dice que no se atreve a hacerlo, lo haré yo. Pero yo que la mejor opción, ¿no? Sí, pero ¿seguro que quieres correr ese riesgo? Puedo hacerlo. Total, yo sé que tú ya están aquí para protegerme, ¿verdad? Tienes que agarrar antes de que pongas sus sucias manos en mi furries, ¿ok? I'm on it. De acuerdo. ¿Estás segura? Creo que tenemos un plan. Sí, no te preocupes. Aquí no vamos a machacar a Don Sobón. Don Sobón. Como si fuera una mosca. Chipuchaidona se fue. Me preocupa que sea demasiado arriesgado, pero no nos queda de otra. Chipuchaidona meca. Con eso llegamos a algún posible pervertido a la vista. No te veo a ti, bro. De momento nada. No bajes la guardia. Ese güey, ¿no? Con gafas. Con montura oscura. Tiene montura oscura. Este es el gatito. Ahora sí no me puedo mover. ¿Estás, gato? Hey. Es el gato, güey. Gatita, ¿podrías mostrarte, por favor, güey? Desde que pase algo. Creo que es ese güey. Pero como no me puedo mover. ¿Dónde estás, gatito? ¿Dónde estás, gatito? Ajá. ¿Está el gato, güey? Ahora sí que... Ya está, güey. Ahí no se veía, güey, en el carro, güey. Se camuflajea el meco, güey. Suspicious. Ese puñetín, güey. Con la descripción, güey. ¿Quién se viste así? Me da muy mal rollo. Porque hoy se yo sé que... Va a andar corriendo, güey. Hola, ¿dónde están? ¿Has pillado al pervertido? Está atrás de ti, güey. ¿Eso qué? ¿Atrás de ti? ¿Eh? Le agarró la nalga ahora. ¡Ah! Le agarró el furry, güey. Le has cortado el pelo como te dije. Perfecto, perfecto. La confundí con la otra. Espera, yo no soy. Y estás todo tonificando el culito. No mames. ¿Estás entrenando los glúteos? Oh, ayuda, ya ves. Ni siquiera se pueden distinguir entre esos dos. Oh, va a correr bien rápido este puñetas, güey. Vuelve aquí ahora mismo. ¡Corre, güey! Venga. ¿Qué haces? Todo pinche dilayado, güey. Ay, cómo me atoro con el pinche. Haces demasiado show, bro. Haces demasiado show con tus gritos, güey. Y ese güey corre demasiado pinche rápido, güey. Y güey, ya va hasta allá, güey, el güey. Me quedé pinche Don Sobón, güey. Así a poner una madriza, ¿no? Mira, este tío es rápido. Este güey es rápido. A mí nadie me ha agarrado nunca. ¿Tú quién eres?
detective que te va a llevar a Chirona. El famoso Don Sobón. Detective, entonces eres el que casó al primero del trío. Profesor Aromas. Eso ya da igual. Vienes conmigo a la cárcel, perro. No hagas ilusiones, no vas a echarme el guante tan fácilmente como a él. Ese era un pringado. O sea, era como un meco, un donadie. Bastante asertivo con que le dejáramos formar parte del trío de probado. No es que un tipo que pilotea un dron para robar lencería de los balcones es un pendejo. Me da igual, ahora mismo estoy a tope después de tocarle el culo a una chica guapa y marcharme una carrerita. Era un güey. Está como una roca. Oh, anda todo excitado el perro. Venga, güey. Ahora, madre. Oh, ya hasta se quitó la playerita el meco, güey. Un poco sí te sientes muy mamer, perro. Muy bien, pero hace falta que te quitas la playera. Ahora vas a poder poder Don Sobón. Me la pelas, perro. Dale, güey. Dale, perro. Grosso. Crack. Puñetita, avance. Y no vas a agarrar puñetas, ¿eh? Dale, güey. Golpe, échale golpe, échale golpe. Qué churpio. Una huella de chulo. Todavía no has visto nada. Ah, es como round 2, ¿no? ¿Pero qué? No la puedo pararme cuando le toco el culito a una chica sexy. No mames. Y pues espera, ¿sabes que ese culito que ha sobado era antes el hermano de gemelo de la chica? ¿Cómo? Entonces le agarré el culito a un güey. Sí. ¿Esto era por un güey? Me está acostumbrando. En la cárcel solo vas a encontrar culos fuertes y masculinos. Culos de güey. No. No. Pues sí, pero ¿te querías? Deja de resistirte, perro. No, por favor. Los que los no me ponen nada. ¿Cómo no, güey? Tocaste el furries ese brother. Y igual te puso, güey. Igual te cachondeaste, güey. El Soy ya tienes en los tribunales. Este caso está más que cerrado. Impressive. Ni la propia policía no puede darle casa a la cara del brother este, güey. Me sabrosearon. No eres eso, sino tu hermano, Tsukino. You did great, Yagami-san. Eres Nero Yagami. Bueno, a veces trabajo de giros inesperados. A mí me han sobado el culito. Ya que es lo que te merecías. Aquí tienes lo que queríamos, Yagami-san. Gracias. Bueno, hasta pronto. Dale. Denle, bros. Francis. Denle. Porque un miembro del trío de probados fue articulado por el defensor, quien es el libre de ellos y no le toca sufrir ese miembro. El trío de probado Don Sobón. Nos toca. ¿Quién es esto? El Kim otra vez, los pinches churpios estos. Ten cuidado, uno de los quien ha reunido a sus hombres para ir por ti. ¿Sabes lo que hicieron? Le dieron una buena paliza a mi amigo solo porque dijo que podría haberte visto. ¿Puedes hacer algo para ayudarnos? Oh, que la chingada. Pero es la pinche amenaza, el pinche amigo. Yo venía Café M-Side. Café M-Side. Mensaje. ¿Vida? ¿Okay? De mi pollo. ¿Podemos quedar otra vez? Tengo que decirte algo. Claro, ¿pasa algo? No, solo es que necesito poner en orden mis sentimientos. ¿Quieres quedar ahora? Está bien. Pues en la plaza del teatro. Vale, tengo ganas de verte. Le habíamos dicho, según, en la próxima cita. Ay, ¿cómo no puedo? No hace falta usar el disfraz. Pero quiero usar el pinche traje, güey. Quiero usar el pinche traje, güey.
quedé con ella de usar el traje. ¿Cómo no me deja usar el pinche traje? Bueno, es una jalada esa. A las bragas, güey. O sea, ¿sí me las quedé? Golpeada. Como un regalo a Sanachan antes de la cita. Ya tengo uno. Ya tengo uno. Ya tengo un regalito para allá. Pero... ¿neta no me van a dejar poner nada, güey? Ah, güey. ¿Qué mierda es esa, güey? Otra vez para acá. Oh, Yoshimoshi. Ahorita, primero voy a ir a mi cita, no. Primero voy a ir a mi cita, no me interrumpa. Porque si hubiera pasado ahí por el Nacho eso. Ay, estos güeyes. Hasta que no me los chingue, ¿va? Venga, pendete atrás. Lanza. ¿No quieres? What a waste. Ya puedo poner el pinche traje ya. Ese gato es un disfraz. Pero esa madre no era un disfraz, ¿o sí? ¿Qué estás? Ah, no, ropa sucia. Ah, sí, ahí está. Traje a la medida. Churpio. Esa china quería verme con traje, ¿no? Porque ya tengo uno. Debería ponérmelo. Pues sí, güey. Es lo que estaba queriendo hacer. Actually, güey. Órale, ya se pintó de güera la greña, güey. Trajes espectacular, te sienta muy bien. ¿Quién eres? Espera, ¿eres Sana-chan? Sí. ¿Qué te has hecho en el pelo? ¿Es un peluquín? Ah, ok, trae pelucas. La gente no me reconocería por la calle. Ah, estás hecha una celebridad. Tienes que ir de incógnito y todo. Te debería regalar. Seriously? ¿De verdad? Sí. Yeah. Es que me ha gustado bastante. ¿Dónde vamos ahí? O sea, al centro de bateo nunca logramos llegar. Entonces... vamos a intentar, ¿no? Voy a descargar este, suena bien. Nunca he estado en uno, yo tampoco. Es por allá. En la cita pasada íbamos a hacer eso y resulta que... este es un centro de bateo. Vaya, no es tan cutre como lo imaginaba. Espero poder darle a la bola. Y sí, ¿cómo se hace? Yo no sé tampoco. Tengo que aprovechar esta oportunidad para impresionarlo. No puedo cagarla. Batear. Ok, punto. Una. Consigue 7 home runs o 10 o más en 10 lanzamientos para completar la pista. La leyenda del béisbol, como se revuelto en pasado no tan lejano, volvió a sacarse del campo. Es con puro A, ¿no? Here we go. Bueno, no puedo llevar a comer, ¿no? Home run. No, güey. Strike. Home run, ¿no? No, güey. Oh. Strike 2. No, güey, me estoy presionando un chingo, güey. Ay, no más, güey.
Ah, güey, esos que van como... Poco, güey. Mierda, güey. ¿Te encuentras bien? No, no es eso, no siempre soy así de torpe. Perdón, me vi torpe, güey. Ups. Los días van a mierda, me queda fatal, güey. Debí de haber practicado antes, maldita sea. Me pasaba muy bien y lo usan que volver a tu oficina. Claro, después se trata esa peluca. Ok. Es ahorita aquí sobre la oficina. Vemos de qué deberíamos hablar hoy. ¿Cómo me va, güey? ¿Qué tal va en el mundillo de la música? Yeah. Bueno, me estoy acostumbrado a la fama. Lo único que me preocupa es una de las políticas de mi compañía discográfica. Política. Su mayor prioridad es promocionar talentos jóvenes y disponibles sentimentalmente. No puedo tener una relación de pareja hasta los 27 años. ¡Madres, güey! Por eso estabas un poco desanimada. No hay mucho que puedas hacer, o eso va a ser un problema. No sé qué decirle. O sea, es que luego las traducciones están muy de la chingada, entonces... Aunque no puede ser gran cosa para cambiar la política de la compañía. Yeah. O sea, estaría echando una batalla perdida de antemano. Bueno, así privarle el amor a una chica en un momento esencial de su vida me parece cruel. No me ha agarrado por sorpresa. Además, siempre he estado dispuesta a sacrificar mi vida personal por mi carrera musical. Eso era lo que pensaba, al menos ya no estoy tan segura. Quizá necesitas tomarte un respiro para reflexionar. Desde tu debut has tenido muchas cosas que pensar. Yeah. Eso es cierto, pero también hay otro motivo. Vale. ¿Prefieres no reírte? Te prometo. Oh, Yagami-san. No sé si recordarás que te lo dije, pero me gusta alguien. Oh, así que cuando escribías la letra de tu balada, te referías a una persona en concreto. Yeah. Sí. Gracias a él he conseguido expresar con valor mis sentimientos sin tener que preocuparme de que sonsasen artificiales. Sonacen artificiales. Pero si tengo que decirle que dejarle marchar, no creo que pueda volver a escribir con el corazón. Al fin y al cabo, el amor es lo que impulsa mi música. Uy, esta está bloqueada, me creo. ¿Cuál te gusta más? Están los dos. Entonces va para las dos maneras perfecto predecible, aunque no estás nada más de rubio. Seriously? ¿En serio? Sí. Cada estilo tiene su encanto, así que no puedo elegir entre uno u otro. Happy to hear it. Respuesta correcta, llega mi San. Ah, ya puedo, güey. ¿Okay? No, Chan, ese chico que te gusta. Ok. Y sí, dime. Preguntar quién es. ¿Quién es? En directo, ¿no? Ups. Come Creo que se on. logró resolver en puntos así. Maldita sea, güey. No directo. Creo que sé quién es, o al menos me hago una idea. Really? ¿En serio? Pues claro, los detectives tienen un olfato especial para estas cosas. Me vendría mal una pista para confirmarlo. Es que me haga falta, ya sabes. Eres muy sutil, ¿eh? Está bien, seré generosa y te daré una pista. Eres la mejor. Veamos. El hombre que me roba el corazón. Y es amable y leal. Alguien que siempre te hace reír. O consigue sacarte una sonrisa aunque hayas tenido un día horrible. Por eso me gusta tanto estar con él. De hecho, parece que nunca es suficiente. El tiempo pasa volando. Cuando estamos juntos, estoy deseando que ese día no se acabe nunca. Por muy ingenuo que suene. Vaya, parece un buen partido. ¿Lo conozco? No voy a decir nada más. Soy yo, güey. Ya estoy viendo el razonamiento inductivo. No he sacado nada en claro. La foto. Okay. ¿No te puedes pegar más a mí? Sí, esta me gusta. Está muy bien. Me la puedes enviar después, sí, por supuesto.
no puedo hacer nada. Ayis. Y no tenemos más tiempo. Yagami-san. Yagami-san. Hasta por aquí cuando necesites despejar, considera tu propio santuario de relajación, más o menos. ¿Tú no molestas si estás trabajando? No me vendría mal una asistente nueva. ¿Cuánto pagas? Ya te avisaré cuando hagan números. Ah, este puñetas, güey. Pinche stalker, güey. Thank you so much. Gracias por haber quedado conmigo y llega a mi san. Oh, I'm sorry. Que no, ya está muy hablador. Pues, ¿por qué he bajado? No sé, no he ido bien hoy. Hoy no la cagué, que yo sepa. ¿Habrá sido porque la cagué en el bateo? ¿Todo meco? Bueno, ya que la cagué, voy a ir a desquitar mi coraje con este pinche meco. ¿Qué pedo, güey? Este vuelve a romper tu madre. Me gusta, tú dices lo mismo, ¿no? Por eso ya me esquipeo tu palabrería, güey. Oh. ¡Auch! Pinche churpio, güey, ya me había quitado de ahí, güey. No, me va a costar 20,000 quitarme. Así, güey, pues yo también puedo. Pendejo. A quemarse, pendejitas. Venga, levántate, pendejitas. ¿Ya? ¿Viste? Ahora me va a costar 20,000, güey. Ahora me va a costar pinches 20,000 quitarme esa madre, güey. Me madreó el puñeta, güey. Qué churpio, güey. Bullshit, güey. Really, guys? Pensando antes de... Voy a comer aquí. El perro me... Churpio. Pasa algo sobre la agencia de detective. Petizan estaba haciendo la investigación en el callejón Nakamichi. Lo verás cuando llegues. El callejón Nakamichi. Callejón Nakamichi. ¿Dónde está? Callejón Nakamichi. Callejón Nakamichi. Ok, como por aquí. Pero este que está aquí adentro, ¿qué pedo? ¿O está igual que es en la terraza? Unos elevadores aquí. Bueno, son estos. Es el pinche elevador. No puedo subir, ¿eh? Creo que se podía subir al techo, ¿no?
Pues creo que no. Entonces esa madre que pex. Sí, ve, no me deja tomar los elevadores. Super fucking weird, ¿no? Mucho de malo parecía eso. Ah, acá están los elevadores. A ver, la azotea. A ver si acá estaba la misión esa. O me la marcaba como el dude este del Kaito. No, pues creo que sí era el brother ese, güey, porque no. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie ni veo nada. Nada, no puedo hablar de hecho que soy con nadie de aquí. Oh well. Oh well. Yo creo que sí es el de Kaito, lo más probable. Porque, ay, güey. Ay, güey. Ay. Por aquí entras igual, ¿no? Normal, de lado a lado. Está aquí. Esa no está bien churpia, güey. Son dos restaurantes aquí pegaditos. Entramos ya al segundo. No, como si estuviera aquí, pero ya subió la azotea y nada. Debe ser este güey. Ok, fan de Nakamichi. Es precisamente acá. ¿Qué comiste, Pisita? No has estado comiendo, ¿eh? Esta Kaito-san parece que está con alguien conocido, ¿no? Hola, Kaito-san, ¿estás con un amigo? Chuck. ¿Qué tal? ¿Qué come, Kishita? Tak, este es Adachi, íbamos juntos al instituto. Adachi, este es Takayuki Yagami, el tío que te comenté. Ah, el famoso Yagami. Kaito está todo el rato hablando de ti. Soy Hayato Adachi. Adachi, director y presidente de la inmobiliaria. ¿Eres el dueño de la empresa? Sí, pero todavía es bastante pequeña. ¿Okay? Hace años que no hablábamos, pero otro día nos cruzamos de casualidad. Ahora ya tengo colega para salir a tomar algo. Quería habértelo presentado antes, pero no ha salido como el día. No pasa nada. De hecho, nos fuimos a tomar una cerveza. Ahora te apuntas, cuantos más, mejor. Ahora mismo es un poco precipitado. Vamos, no es tonto, vente a entender. Ok. Ahí está la churpia, está. Era uno de los más listos del instituto, ¿sabes? Ya entonces destacaba. Es un estudiante modelo. Ah, está exagerando un poco. Sacaba buenas notas, pero también tenía mi punto rebelde. Siempre me metía en peleas, los profes me odiaban. Ajá, y así nos hicimos amigos. De hecho, yo siempre nos juntábamos para pelearnos con unos pandilleros churpios del valle, del barrio. El cerebrito y el bruto formamos un equipo increíble. Ok, sí, solo dábamos miedo. Juntos éramos imparables. Éramos pura dinamita cuando salimos a la calle. ¡Kaito! Día de hoy creo que no he conocido a nadie que encaje tanto conmigo como Kaito-san. Ajá. Me gusta sentirme querido, pero no hace falta exagerar tanto. Ah, no pasa nada. Además, ahora tienes a otro socio. Ajá. Socio mío, formamos un buen equipo, pero de ahí a ser socios, me parece tac. No sé, siempre te he considerado compañero de trabajo, pero supongo que socio me sirve también. Yagami-san, no me gusta preguntarte esto así de sopetón, así de chingadazo, pero ¿crees que podrías prestarme a Kaito un tiempo? ¿Ah? ¿Por algo de trabajo? Exacto, iba a hacerle una visita en la oficina para preguntarte, pero aquí está bien.
Pero que necesita una inmobiliaria a un tío como Kaito, a un güey como Kaito. A ver, necesito un guardaespaldas, ¿no? ¿De qué va todo esto, Adachi? Sí, es difícil pensar que una inmobiliaria tenga esa necesidad de músculo, pero el mercado de Kamurocho lleva años captando la atención de gente churpia. Odian a los novatos como yo. ¿Con gente churpia? ¿Te refieres a la yakuza? Sí. Es un no parar de peleas, pagos a cambio de protección, tácticas para generar miedo. ¿Por eso necesitas guardaespaldas? Sí, pero solo si no te supone un problema. Seguro que tienes un montón de casos entre manos. En realidad, no. Lo entiendo y no me parece mal. Siempre que Kaito opina lo mismo. Sí, sin problema. Pero no voy a hacerte descuento de amigo, Adachi. Claro que no. ¿Te parecen 80,000 yenes al día? Muy bien. Perfecto. Genial. Agradezco lo flexible que ha sido con este tema. Kaito. Parece que nuestro pequeño equipo vuelve a la acción, ¿eh? ¡Aibo! Gana asociación. Y así seguro que recuperamos nuestra relación. Intentaré trabajar contigo. Puñito. Shosh, perro. ¡Pum! ¿Me prospeda o qué? Me parece que Kaito San le encanta encontrarse con su antiguo colega Hayato Adachi, ¿no? Debería tener su tarjeta de visita en mi expediente y estará su dirección. Quisiera investigar un poco sobre él. El Kim, ese líder de banca que se ha alargado llorando. A recuperar la ciudad, ese güey siempre. Tomamos avance, gracias, siempre te hacen lo mismo. Ya está, creo. Este güey también tiene chamba. Oscuro, tengo algo para ti. Trabajo en un tratamiento de los mejores talentos de agencia. Se ha metido en un buen lío y necesito ayuda. Voy a ir hasta tu oficina, te importaría subir a la quinta planta del hotel New Débora. Te estaré esperando en el pasillo. Por la noche tengo bastantes cosas que hacer, así que ven de día. Gato valioso. ¡Ay, güey! 400,000. Mientras un gato muy especial, parece que soy incapaz de capturarlo. Güey. Filtran al exterior. Pues no olvidar, pero sí que te pido que lo mantengas en secreto en la azotea del edificio donde está la Izakaya. Más Happy Family en la avenida Centro, ven solo. Estos dos están buenos. Bueno, este no está tan acá. De 40,000. Y creo que este me da más pH y me da más lana. Pero es... Misaki Hayama, quien sea. Wang. ¿Puedo aceptar los dos? Ah, sí, también puedo aceptar todos. Entonces, para ti, dale. Ok, so... Ay, este no se quitó. Mi subordinado ha desaparecido. ¿Es el del güey ese? No, es este. Es expedientes. Maromas, estos ya. Tareas. ¿Dónde están los...? Ocioso, esto. ¿Es qué? Callejón de Teikachi, edificio Yoshikawa. Callejón de Teikachi, Yoshikawa. Callejón de Teikachi, o sea, no está tan lejos. Se madreó a esos güeyes.
No sé yo, anda, vete ya. Ya está Kaito haciendo lo mejor que se le da. Ese tipo lleva una camisa cantosa, es del yakuza o algo así. Probable. Adachi es muy sospechoso. No me sorprendería ni lo más mínimo que contrate a gente de la yakuza. ¿Qué te refieres con sospechoso? ¿Estás enterado de los rumores? Dicen que las negociaciones que se hacen en su oficina acaban con amenazas. Puedo ignorar un rumor así. Tak. Hey, Tak, ¿qué pasa? Decían esos dos. Hey. ¿Has visto tu camisa? En fin, como el trabajo Kaito se anda de problemas espera. Mira que viene esa pregunta. ¿O es que crees que soy yo quien está dando problemas? No, solo me he enterado de unos rumores. ¡Kaito! Que podemos dar por terminado el día de hoy, Kaito. ¿Nos tomamos una cerveza? Yagami-san, tendrás que haberme dicho que le pasarías. Venga, Kaito, en el tender, ¿te parece bien? Sí, voy a ver si ceno algo antes, me muero de hambre. No dejo darle vueltas al rumor que he escuchado. Probablemente no sea cierto, pero creo que tengo que investigarlo. Así voy por los sitios donde cada gente de aquí me entere de algo. Está como historia principal, entonces. Pues déjame ver. Ah, mira, acá ya me pusieron esta madre. Una mascota perdida. Déjame ir para allá. Ahorita. Mejor. Esa es como la historia principal. Aparentemente. Y este era muy buena lana, 400,000. Así medio meloncito. ¿En serio, puñetas? Su madre. Madrazo. Hacia abajo, puñetas. Espejo rayado. Porque querría un espejo rayado. Abajo. No sé qué quieres poner. Ese es el Mac Home, ¿no? No es. Sí, los lugares aquí, güey, están bien pinches pegados, ¿no? ¿No eres tú del empleo, perro? Un buen de gatos, no sé qué pedo. La posición. No es aquí, güey. ¿Es el trabajo? Ah, la azotea. Ve a la azotea del bar familiar feliz. Azotea. Una buena de competir el cliente habría llegado antes de tiempo. Supongo que puedo esperar un poco. Yagami. De la agencia de detectives Yagami, supongo que tú eres Wang-san. Yo soy Ruan Wang. Perdona por haberte citado en una situación. No quería que nadie se te pusiera en nuestra conversación. Tiene un acento un poco raro por el nombre y el día que puede ser. El caso es que llama la atención. Me preguntó a qué se dedicaban. Excuse me. Un trabajo para mí, ¿no? Y como te decía, quiero que busques un gato. Ahí está. Swangshi. Gato perdido parece bastante sencillo. No es Swangshi. Estoy hablando por Kamurocho, pero es tan rápido que no consigo otra parte. Entonces me tengo que ir de casa.
suele dar pasos así a menudo. Estás viendo segundo. Puedo contarte que Song-Shi no es mi gato, es la mascota de alguien que falleció hace poco. ¿Alguien? Nuestro jefe. Debo decirte que le debo muchísimo. Es sospechoso. Lo que miras de las triadas. No sabemos a dónde se fue Song-Shi cuando nuestro jefe murió. Es un esperador ese gato. Song-Shi sale incluso mencionado en el primero en su testamento. Porque le encantaban los gatos. Sí, por eso tenemos que encontrar a Song-Shi y protegerlo. No queremos que sea otro gato vagabundo. Bueno, creo que todo está claro. Yo pensaba que íbamos a hablar de algo más secreto. Era necesario volver aquí. Y hay otro miembro de nuestra organización que está buscando a Song-Shi desesperadamente. Song-Shi no puede caer en sus manos. Se entera de que también le estamos buscando seguro, que hace todo lo posible por impedir que lo consigamos. No entiendo por qué no quieres que este otro tipo encuentre el gato, porque no lo quiere para cuidarlo, por lo bueno que fue nuestro jefe con nosotros, no le tiene ningún cariño. Al contrario, solo ve el valor real de Song-Shi. ¿Valor real? Creo que el gato tiene un precio muy alto. En realidad, el gato puede cambiar el rumbo de toda nuestra vida. Puede ser un gato muy especial. Secretos gatunos. Uy, güey. Mismo no lo entiendo. Reconozco a ese hombre, es capaz de cualquier cosa para localizar al gato. Pero es desolador que Song-Shi acaba en manos de alguien que lo quiere por puro interés. No voy a preocuparse por utilizar el animal. Solo le interesa lo que vale. ¿El gato será de oro o qué? Puede ser tabaloso un gato. Debe traer información, ¿no? Como mentir este encargo, puede ser peligroso. Te pagaré 400,000 yenes. ¿Vas a aceptar? Sí, sí. Vale, acepto. Gracias. Espero volver a ver a Song-Shi pronto. Yo creo que en el collar o algo así. Seguro que encuentro un puñado de gatos vagabundos por los gigantes que hay. Me vendría bien ayudar a alguien que sepa un poco más de gatos sobre yo. Que yo. Pues tenemos el cuate este, ¿no? Tenemos al brother. ¿No le podemos mandar un mensaje al güey de los gatos? De pura pinche casualidad. Ah, tengo aquí un... Tengo una parte. Y pronto. Todavía cuando puedas quedar. Ok, ¿quién era el güey de los gatos? ¿Dónde está el güey de los gatos? Ahí está ese Pex. No tengo en mis contactos al güey de los gatos, entonces ¿cómo chingados le mando mensajes? Cuando... Castroso. ¿Alguien que sepa de gatos? Pues aquí había un güey, ¿no? Había una tienda. Preguntarle a ustedes, ¿no? ¿Sabes de gatos? Excuse me. Quiero saber si puedo ayudarme al corazón que se ha perdido de la foto. Ese collar me suena. ¿Así? Sí, tengo muchos gatos cuando salgo por animales vagabundos. Solo que me he cruzado con él y no lo he agarrado. Sí, estaba caminando por la zona del Boulevard Taihei. Boulevard Taihei, gracias. Oye, antes de que te vayas, debes saber que los gatos son desconfiados. Te acercas de golpe, saldrán huyendo. ¿Qué hago en ese caso? Hay varios trucos. Lo importante es que uses algo para captar su atención. ¿Un juguete o algo así? Sí, un objeto que se mueva. Comida también serviría. Tiene sentido, pero depende del hambre que tenga el animalito. Si está comiendo, pasará del alimento. Lo más siempre llevo comiendo. Pero no ok, en serio, muchas gracias. Mis partidos por los gatos. Atraer los gatos como juguetes o comida. Merece la pena intentarlo. A ver si encuentro este riboncete en el Boulevard Taihei. Boulevard Taihei. Boulevard Taihei. ¿Ves? Mantai. Boulevard Taihei. Vamos a ver cómo se llama. Se parece bien la calle Rose. Me gusta el camino.
La compañía femenina. De todos los productos que vienen. Es muy fácil encontrar. Ok, no tiene nada relacionado con este caso. Pensé que seguro podría decir algo más sobre los gatos. O podría darme información. Ah, mira. Ahí está. Digo que tiene algo acá en el collar y... es nuestro gatito. Gatito muy rico, ¿verdad? Claro que sí. No me interesa. ¡Espera! ¡Ah! ¡Pinche gato! ¿No tienes hambre? Vamos a entrar a la plaza. Ya, se me tiene notado muy bien. Las puertas se abren para los gatos. Es lo mismo que yo iba a decir, que yo supiera. Esas puertas tenían un sensor para que solo pasaran personas. Entonces, está raro que se abre para un gato, ¿no? ¿Cómo saltas ahí? Bueno, está bien. Ya se habrá metido. Miau. ¿Es una hélice o dónde chingados está? No lo veo, ¿no? ¿Dónde chingados está, güey? ¿Habrá sido él? No se pasa nada arriba. Ajá. Eso mismo dije ya. Por aquí, güey. Ajá. Hey. O sea, sigue maullando, aún así, ya sabemos que eres tú, pero... ok, cerrado aquí. Ok. ¿Dónde está? Se inquieta por el maullido del gato. Pero no, ese gatito es el que anda miau, 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 miau. O sea, güey. Si ya lo encontré ese gatito, pues ya que deja de pinche maullar, ¿no? Mensaje. No. Ajá. ¿Y esas ropitas? ¿Y esas ropitas? Muy descubierto, chorpe, ¿eh? Ajá.
A ver, ¿qué escucho? Es el callejerita, güey. Ahí tienen la caja estos güeyes. ¿Dónde estás? Ajá. Cabrón, güey. Son nada más suena de otras puñetas ahí, güey. El callejerito, güey. Ajá, pues se abre, pero no te dejaba salir. ¿Dónde chingados está el otro gato? Ajá. ¿Pero fui yo o...? No hablé nada. Ajá. Este lo gato. ¿Qué chingados está el pinche gato, güey? Ya me estresó, güey. Te sencillo el pinche maullido, cabrón, pero... Ah, deja de hacer ruido, ¿no? Deja de hacer ruido, puñetín. Ay, me confunde si no escucho el otro pinche gato, ¿no? Ahí está el meco, güey. Muy arriba, que hago el dueño de lo que pedí, no consigue otro video que se mueva. A ver, que el gato quiere cazar. Por aquí. Un láser, ¿no? Con el dron, ¿no? Yo digo. Mensaje recibido, ¿o quién? Miau. Ah. Bien. Esto es muy listo. Esto podría funcionar. Llegaron estos bits, ¿no? ¿Ah? ¡Oh! 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 ¡Desmadraron mi dron! ¡No! Y se me ha adelantado con el gato. ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? Me he buscado a Song-Shi. Te ha contratado Wang. Pero este tipo que me ha hablado. ¿Será este tipo del que me ha hablado Swan-Shi? Creo que quería el gato para su propio interés. Lo siento, pero no siento tu intuición y que yo tengo que quedar como el gato. Dios por las buenas. Lo podemos probar con las malas. ¡Ah, güey! Échale, perro. Ah, porque así muy bailarín, perro. Guess we're doing this. Hombres misteriosos. Mames, super rico, güey. ¡Oh! Perro. Ah, qué pollos, güey. Qué puñetas. Derrota al hombre de negro. ¡Ay! Ese no son los hombres negros. Se la chica las perras. Hey,
Bien para ese gato porque se está desesperado por atraparlo. El reino está en juego y ese gato es la corona. Corona podría ser un poquito menos críptico. Es que es un gato callejero más, te equivocas. No deben acabar contigo, seguro sin ponerte en mi camino. O la romper tu madre. Como es un gato a la corona. Aunque no hay que entenderlo literalmente. Ahora se me mejor que arregle esto y averiguo qué hacer con esa arma tan rara. Makihara-kun, la persona indicada por ella. Ahí está el güey. Y ahorita tan de repente Makihara-kun, la persona está aburrido igualmente. Y le pasa a Tiburón, lo pilotas a lo loco. Que va a estar discutiendo con un pendejo y le disparó. Hay gente mala a rabiar. Bueno, ¿crees que se puede reparar? Sí, hombre, sin problema, no es complicado, genial, pero va, ya que estamos, no quiero que vuelvan a ponerle un tiro. ¿Tienes alguna prueba de balas? ¿Cómo le van a disparar otra vez? Llega a mi sala. A ver, últimamente me creo con mucho imbécil en el trabajo. Entiendo, en ese caso, a veces la mejor defensa es un buen ataque, porque no disparaste primero. Espera, primero, ¿quieres que le pongamos un arma? Sí, más o menos, aunque sería bastante caro. ¿Cuánto? Creo que podría hacerlo por 100 millones. Dale, güey. Es eso, aunque seguro que merece la pena añadir un arma a este cacharro. Vale, güey. Tenemos lanita, güey. Tenemos lanita, güey, entonces échale, güey. Wow, ya está. Sí, con unos pocos después se puede derribar a un dron por muy robusto que sea. Nice. Genial. Yo me las arreglaré. Y dispara solo si es necesario, ¿vale? La comunidad de drones no necesita asesinos robóticos voladores. Tener cuidado, gracias. Makihara-kun. Un torre milenio, vamos a conseguir sí, sigo a la paloma. Y ya estamos acá de nuevo. Estamos portando con la gatita. Esto no como pendejo, ¿no? Con ese chido dron malo. ¡Pelea de drones! ¡Pelea de inválidos! Tiempo por esta vez. Activar los objetivos. Pulsa R para disparar balas con el dron. Mantén pulsado para activar el disparo rápido. Y cuando ves la palabra cuidado. Sonido desagradable. Si te ocurre esto, trata de medir la resistencia de una disminución de recibir daño a los enemigos. Ok, duelo de drones. Venga. Puñetitas. Vamos a buscarlo. No, me la pellizcaste, puñetitas. Vale. A huevo. La pela, güey. Parece esto, puñetas. Oh, ya llegaron ahora con sables, güey. Caballeros, podrías. Si volvías a interponerte en mi camino. No te contesté. Yo que no iba a rendirme con este gato. Voy más pesado, ¿vale? Si colaboras con nosotros, te pagaré el doble de lo que te ofrece tu cliente. ¿Colaborar? Pues que ya te conozco. Pero voy a explicarte de qué va esto en realidad. Nuestro jefe murió y dejó una fortuna considerable, pero está escondida. ¿Escondida? Sí, siempre guardó muchos secretos, así que su fortuna está oculta en un almacén. Confió de posibles traidores, ni su gente mayor confianza sabe dónde está el almacén. Entonces se llevó el secreto de la tumba. Y sabes que hay alguien que conoce el secreto más o menos. Sí, el gato en el collar. El gato. Sí, Song-Shi recorría libremente las calles de la ciudad y solía seguir al jefe a su almacén. Pronto volverá ahí a buscar a su dueño. Tienes que seguirlo. Pues necesitas al gato, solo quieres que los lleve a un sitio en concreto. Eso es, después no servirá para nada. Piensa que Causa Fortuna liderará toda la organización. El gato es la corona, ahora lo entiendo. Una pena que Wang le comprenda sobre el verdadero valor. Ya veo, ahora te lo todo bastante más claro. ¿Me dices, vas a ayudarnos? Mi madre es. Pueden haberte hecho contarme todo el plan, pero no soy el tipo de persona que traiciona a un cliente por dinero. Tendré que descerrarte esa boca. Venga de nuevo, oyes.
dejan a mí usar el pinche... corrijarme los turcos que traen las pinches jugadas. Claro, ahora sí. ¡Ojo! Tratar lo más posible. ¿Cuándo pega? Esto la carne se me la pela, ¿no? ¡Ah, güey! ¡Au! Ese perro. Qué buen madrazo, güey. ¿Dónde se fue, güey? Esta pinche son, güey. ¿Se glitchó este pendejo, güey? ¿En serio que se glitchó este pinche churpio, güey? ¿Dónde está el pendejo, güey? Hasta arriba. ¿Qué es arriba, pendejo? ¿Qué me haces perseguirte? Puñeterín. Pero es una corona más grande la próxima vez. Vete a la mierda. A ver, ¿dónde está el gato? Miau. ¿Eh? Miau. Ahora sí que tienes hambre, amiguito. Miau. ¿Te acuerdas que tenía comida? Eres un chico listo. Entonces, ¿en qué problemas más metido? Porque los gatos son así. Gatitos cabrones. Tiene una dirección más bien, ¿no? Espera, ¿qué pone aquí? No es una dirección. Sí. Escondite, no era secreto, está escrito en chapa del gato. Un jefe de las triadas piensa con claridad cuando se trata de su mascota, ¿no? Pensó que el gato se quería solo a alguien de confianza. Y te adoraba gatito. Miau. ¡Ay, güey! Increíble. Estaba bien visible el collar. Es impensable que un hombre tan conocido por su cautela mismo quería que la gente supiera dónde disparar al gato si se perdía. Está claro que quería Shuangxi por encima de todo. Por eso pienso protegerlo toda la vida. Sabido, gatito, vas a tener que cogerle cariño a Wang San. Es tu nuevo dueño. Gracias por tu excelente trabajo, Yagami. De nada, si necesitas algo más, ya sabes dónde encontrar mi perro. Claro, en fin, me marcho. Pues Wang San tiene gato nuevo y un montón de dinero con el que cuidarlo. El jefe confía en él y lo que importa aún más, el gato también. Sí, qué bueno que no le volteé bandera, güey. Heridas mortales, no voy a tener que ir a Sanama. No, ese soy Sarenti. ¿En serio? Sí, no me ha salido otra muchacha por acá. El caso es que yo también estaba pensando en ti, qué coincidencia. Lo cierto es que te he mentido, ¿no? Creo que las mentes, piénsenlo. Supongo que sí. ¿Y tú qué haces, Sana-chan? Voy a quedar con alguien de la agencia, por lo visto. Quieren hablar de algunos asuntos conmigo. Espero. ¡Oh! Te van a decir que te moches, ¿no? No lo sé, si no me llamo para ver si podía verles y responder las preguntas. Parecían más serios de lo habitual, no sé muy bien qué pensar. ¿Qué pensar? ¿Y pones unas gotitas? Esas gotitas... Porque no sé nada grave. Ahora tenemos 2000. Equilibrio del tigre. Lo que me tumben. Si era el otro. No hay. Era muy fácil para este.
que encontré un libro de habilidades, parece. Corajelito. Tacuadón de pedo, ¿no? Mientras estás borracho. Que no he hecho acá, güey. Mate triple. Ese. Carga del tigre. Podría ser ese. Se lo va a tener como que no. ¿No? Un patio. Niño borracho. Pues muchos que subir. También quería andar buscando qué llave. Cemental. Este sí serviría, güey. Fuck it. Voy a terminar directo, ¿no? Esos piroxenos, no sé qué queda con los piroxenos. La de chamba todavía teníamos, ¿no? Pero subordinado parecido. La comida, yo creo que no. Por mí me voy a rellenarme a gastar 20,000 pavos. Gastarme 20,000 yenes. Para que me quiten todo el pinche desmadre que ya me quitaron. No sé qué suena. Si no sé ni qué pex. Con esa chamba. ¿No es que sea de noche? Really, guys? Sí, luego te dan bien poquito. Luego te dan bien poquito. Creo que me dieran más puntitos para subir habilidades. Ir al dock. Al dock. Yagami-san. Veo. Creo que ya tengo un milloncito, güey. Ahí le compro
Yagami-san. 110,000 yenes, güey. Además, este güey se pasa muy de chorizo, ¿eh? No, creo que ahorita estoy bien. Con este sospechosos de ojos son más grandes que los alcantarillas de Kamurocho y a la vez brilla más que uno de aquí en el Yagami para ayudarte. Permíteme prestarle, soy Morio o Nodera. Deja que te diga unas cosas, amigo. Cuando has pasado tanto tiempo como yo en las cloacas, te encuentras con cosas muy raras. Yo me dedico a comerciar con ese tipo de cachivaches. ¿Tienes algo que parezca la pena? Es de un talismán que aumenta tu suerte en el casino y eso no es más que un aperitivo. Yo fabricaría a alguien una cosa así, ¿no sería hacer trampa? En realidad, ¿cuánto pides por ello? Dinero no me interesa. ¿Qué quieres decir? De una forma te tendrás que ganar la vida. Ahí te equivocas, elegiste un modo de vida porque me niego a vivir sometido a la basura de la superficie. Ay, güey. Poderoso caballero es don dinero, dicen, pero yo creo que es la raíz de todos los males. Valoro más la experiencia. Bueno, la gente que me suele contar sus experiencias a cambio de los libros relacionados con lo que me hayan contado. En todos casos fue mucho en la vida. Pese a ser tan joven, seguro que tienes historias fascinantes. Paga con PH en almacén. Ay, no mames, es lo que estoy buscando, un PH. Por objetos, valor incalculable como libros de habilidades. Ay, no, pues no, primero me estaría. Yeah. Un triple, algunos fundamentos. Todo bien, regresa entrenamiento ágil. Ah, pues 650, no, pues no tengo. Me interesaría este, pero más tengo 36. Sí, no tengo, bro. Preocupado, no pasa nada por el problema. Digo, no es tan cara, pero no tengo. No tengo definitivamente. Subordinado desaparecido. Ese es el que no me sale. A ver. Dos segundos. No, tareas. Ah, en el café M-Side. Miento. Los dos son en el mismo lugar. El Hotel New Débora. Y en el café M-Side. Entonces. Hoy probablemente haga. Es un minuto, Yagami-san. Quería hablar contigo sobre mi agencia. Ahora no es un buen momento. Claro. Para ver que sigue molestando. Pero ahorita parecen un regaño. Está. Por esa cadera de dinero, perro. Parece que te hacen a huevo ir a. Pero por aquí no paso por el teatro. Sí. Es juego. ¿Es en serio? ¿Puedo curar?
Este puñetas, ¿no? Ese pinche puñeta, ¿no? And stay down. Eso. Pero no tengo nada que darle, o sea. No sé por qué lo tengo que estar comprando. Don't get it. Eso es como si fuera su sugar y no me da ni madres. Ah. El gato no es el gato no. Ah, no. Oye, gato no. Este es tuyo. No, es un gato callejero, pero un chico. Cuidado de él. A punto de llevármelo a casa. Ah, pues sí. No, sí, adóptalo. Ya los encontré. Creo que deberías conmigo pasarlo. Aquí la adoptaron la chica perfecta. Es así, si no debe que está chiquito. Ah, ya encontré. Seguro que estarás bien. Pues gracias por volver en tu blog. Echar de menos claro, pero si alguien está dispuesto a darle una vida mejor, me lo llevo por ahí. Te daré mucho, por favor. Vaya, creo que también. Sobre todo los que no se pueden defender por sí mismos. Y los que están en la tienda y tienen todo tipo de atención y no están como son los gatos callejeros. Ah, no. El que escribe un blog que se llama El Boletín de Necomilla. Pues mi blog, eres uno de mis suscriptores. Ajá, lo sabía, eres tú. Sí, soy tu seguidor desde hace muchísimo tiempo. Soy uno de tus mayores fans. ¿Eh? En serio, voy a que veas del video, eres la primera persona que conoce de que vendes cosas. Por fin te conozco en persona, la verdad es que me recuerdas a un gatito y eso me encanta. ¿Eh? Oh, vaya, ya sacaste hasta pollo, bro. ¿Quieres de conmigo? No tiene que ser ahora mismo, pero siempre he querido hablar de gatos con increíble Necomilla-san. ¿Eh? Eso es una cita. Voy a tomar un té con una chica que en mi blog. Entonces, una cosa medio la mitad. Dale, bro. Hasta te salió pollita, güey, mira. El doctor gatito. Nos quejó al gatito ahí. A ver, por tras ella, no como saben. El gatito no se va a ninguna parte. Okay. Lo dejó al gato ahí. Ah, bueno. Ya me pasé. De marcha. ¿Qué onda, brother? Ah, ¿tu trapo sucio? Ah, sí, claro. ¿Para qué se los trapos sucios? Ay, Dios, güey, ahora... ¿Y ahora qué chingados le compro? Porque todos también creo que siguen estos de perla, güey. La esposa le compré ese. Ya hay muchos aretes, ¿no? Ahora... Chale. Pues no, joder. Ay, chao, mi amor. ¿Ya comiste, Kichita? ¿Comiste, Kichita? ¿Cómo estás en no regastrando, güey. Parezco su sugar, güey. ¿No le doy? No, es que el sugar malo, güey. O sea, el sugar que no le da nada, güey. No me saca lana, güey. No sé pasearla y no me da ni madre, güey. That's bullshit. Ábranse, puñetas. ¿No te quieren? ¿No te quieren? ¿Quieren el pedo? ¿Quieren el pedo? ¿Quieren el pedo? Yes, we're doing this. Ouch.
hacer el pinche contraataque, güey. ¡Oh! Es lo que te quiero hacer yo, señorita. Eso es lo que quería hacer, precisamente. Really, guys? No le daba el timing. Ah, no te asustes, soy tu brother, güey. Mr. Roboto. Yagami-san. No te preocupes, yo acabo de llegar también. Te lo debería regalar. Seriously? ¿Verdad? Sí. Yeah. Muchísimas gracias. ¿Te ha gustado? Chana, yo te querías hablar algo de qué se trata. Yeah. Cierto, pero primero salimos y nos divertimos un poco en esto despejar. Ay, güey, no mames. Los dardos ahora. Okay. Pues los vemos muy a menudo, ¿no? Ok. Vale. Son lugares a donde no he ido a checar y... Entonces, es muy buena, vas a perder. Fuck. ¿Así? Desde mucho que se me va a pasar. No, sí, yo creo que sí. ¿Y cómo lo haces? Sí, va a ganar ella, güey. Voy a poner toda la carne en el asador. Vamos a verlo. O sea, te digo, quiero hablar contigo de algo, pero vamos a salir, ¿no? Y pagas tú y me das regalitos y... Es una jalada, güey. La verdadera jalada esto. Ooh, I've got this in the bag. I'm not gonna hold back. Nice. Y no. Bien culero. Va a ser chorizo, güey. Bueno. ¿Cómo es que yo tengo 301, güey? Le está bajando, ¿no? Bullseye. Maybe next time. No va, churpia, güey. Nice. Ok. My turn then. Venga, fueron dos. Creo que me va a hacer... Chingada madre, güey. Caga, güey. Che, le pongo bien ahí, güey, pero el pinche timing. El güey es que se mueve un chingo, güey. ¡Ay! Se va bien arriba, no seas mamón, güey. Güey. Y feo, güey. Y ella va a ser puro, pues es ella, güey. Va a ser puro pinche bullseye, güey. Really? ¿Le comió a mi bebé? Okay. Y es como se quita mojadito. Así que tomaste, güey. Ok, guaca este, ¿qué fue? Voy a ir a ver qué hiciste, ¿eh? Pues no. Dang.
Madre, güey. You're too good. Sí, bebé. Ahorita ya se va a aventar puro pinche bulbo. Pum, pum, Oh, pum. please. Not doing so hot. Woo! Huh? Bueno. Pues son 5 rondas. My turn then. La cagué, güey. A veces se mueve más esta madre, güey. Ah. Boom. Nice. Dispara, 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 dispara ya. Nice. ¿Y aún así? Uy, está. Sigo abajo. A ver. Okay. La última ronda, venga. Está bien largo, güey. Pinche jueguito de darditos, ¿no? De la mierda, güey. Sabía, güey. ¿Bust? ¿Qué es eso de bust? Oh, o sea, pierdo mi turno. Ay, me va a ganar, güey. ¿Eso qué, güey? Yo no sabía ese pedo. Pues ya que me gane, güey, ya, fuck it. Really? Oh, me ganó. what happened? Ya me ganó, güey. Oh, please. I'm the winner. Sí. Son of a... Son of a... Yeah. He ganado, mierda. Puedo hacerlo mejor. Yagami-san. Pues, güey, ¿qué es eso? Le iba ganando. De repente empiezan a mover un chingo las cosas, güey. Otra vez no voy a como a subir. ¿Qué te parece si vamos a mi casa? Si la gente no se podrá chismorrear. Okay. Sí, tienes razón. Ah. Aquí al terminar directo. Terminé esto y ya terminé directo. ¿Quieres hablar esta noche? Vamos. Yagami-san. Solo subí una fotografía. Nosotros la sacamos justo delante de la oficina. ¿Qué? ¿Quién haría una cosa así? Mi idea fue un envío anónimo. A mí no había una carta, básicamente hay alguien que quiere mostrar que estoy violando la política de soltería contigo. Joder, es increíble. La persona que haya hecho debe tener serios problemas mentales. O sea, mi representante casi le da algo. Creo que si quería ser un artista profesional tendría que olvidarme de las relaciones no profesionales. En otras palabras, tienes que dejar de verme. ¿No es eso? Yeah. Eso parece así. Pero no volver a verte, sobre todo si es una norma tan estricta. Ok, le gustó el tema, pero mi idiota ya puesto sobre el aviso de representante. No está bien empeorar las cosas. That's true. Pues, ¿qué hacemos? De momento tenemos que ir con cuidado para evitar malentendidos en el futuro. Para empezar, sigue poniéndote ese peluquín y así podemos vernos en secreto. Creo que todo hemos salido. Ya ha llegado al triple platino. Okay. Ojalá, pero que van y de cerca, eso sí, me alegro que no hayamos tenido problemas para sacarlo a la venta. Parece que la música cada vez es más popular. Eso siempre es motivo de alegría. Pues ya tiene la canción la que me habías hablado. Okay. No, pero ya casi la tengo lista. Parece que todo te está yendo muy bien, al menos en ese sentido. Aún así noto que te preocupa algo. Eso es que sí, tengo muchas cosas en la cabeza. Me impresiona que escribas música tan buena pese a eso. That's true. Es precisamente lo que me motiva a trabajar cuando pienso en mis miedos y preocupaciones. Pero esa emoción en mis letras. Es como si la canalizaras desde tu corazón. Tienes muchos talentos en el chico. O sea, ya puedo hablar de esto con ella, pero no sé si sea chido. No como para que me la pongan. Yo no nos conocemos, pero siento que se te conoce de toda la vida. That's true. También me siento así y estamos quedando bastante pegando.
Que nos llevamos 15 años de diferencia y una apenas se nota. Somos unos bichos raros, ¿sí? Es cierto, Sana-chan, ¿consideras tu amigo? Bueno, pues eres mi amigo, pero también eres algo más que eso. Respeto mucho a Yagami-san, puedo confiar en ti, eso es todo. Todavía no había acabado. ¿Por qué has tenido que decir eso? Yo no dije nada, pinche Yagami. O sea, yo no la cagué ahí, güey. ¿Y qué soy yo para ti, no? Es algo especial para mí. Para mí eres más que una amiga. Especial, sí. ¿Te parece bien? Porque me parece bien. De hecho, me alegra mucho saberlo, porque también es para mí. A veces me está dando un poco de vergüenza la situación. Una foto. Y otra vez. Ahí está, güey. Hermanas, yo terminé. Hoy no tenemos más tiempo. Yagami-san. Quería estar con alguien. Y al punto en que no puedo controlar mis sentimientos. Igual lo que diga la agencia. Pues sigue tu instinto, ¿no? ¿Sería? Eso me suena mucho que el amor era lo que impulsaba todo. Eso, ¿crees que les preocuparía la política afecta? I see. Al fin y al cabo tienes que hacer lo que consideres mejor para ti, decidas lo que decidas sin mi apoyo. Deberías, creo que hayan cambiado las normas por mí. Pero sabrás si no lo intentas porque es con tu representante. Sí, decirlo, pero no sabré ni por qué empezar. ¿Qué tal por esa canción que has escrito? Que no pides que es el tema que has compuesto, no pides que eso no esté. ¿Tu canción? Sí. Me estaba escribiendo una canción que describe esta situación exacta. Habla de tus miedos y preocupaciones relativos al amor, ¿no? ¿Por qué no se las cantas? La música tiene que para las personas, fíjate en tus fans, lo que funciona con tu representante. ¿Se crees? Pero toma el tiempo para pensar en ella, no tienes por qué hacerlo de mí. Guarda, gracias. Chido. Ponte después el café, tómate la pinche. Aclaro la taza. Falta, déjame pegadera. Vale, por cierto, me fijo que todavía te quedan ingredientes para preparar curry. Yagami-san. ¿Puedo prepararte un poco más? ¿Te apetece? Me encantaría, siempre y cuando no sea una molestia para ti. Para nada, te cocino encantada. Bueno. Vaya, no queda mirin. Es que voy a comprarlo. No. Escrito a ella. Quiero mostrarte mi agradecimiento por todas las veces que has ayudado siempre y no te preocupes de nada. No me voy a quejar, de hecho, me vendría bien un pequeño descanso. Está bien, pues voy a pasar por la tienda. Vuelvo ahora mismo. Ponte la pinche acá, güey. Te van a pinche. El puñetas ese va a sacar la foto otra vez, güey. Te anda acosando, anda de pinche stalker, güey. O ya no vas a regresar por lo mismo porque ya te secuestró el puñetas este. Ey. Todavía ni salgo y ya andas. Hola, Tao, mi casa, aunque te dan bonito, ¿no? Justo tiempo ya me... ¿Qué ocurre? Bueno, perdido lo llevo a la puerta con presiones y ahora no logro entrar. ¿En serio? Como la pata. De alguna manera, claro. Un detectivo para saber eso, ¿me ayudarías a abrir la puerta? Sobre eso los estás en un y un poco de cinta de embalar. Vamos a hacer así de sencillo. Pongo, no sabría que te era tan mandona, no suelo abrir esto cuanto antes. ¿En serio, güey? Nice. Ahora ya está el se parece alquiler de 3 meses. Bueno, ya sabes. Ay, es que yo poner un poco más de tiempo. Chicos, esto no es un albergue, sabes que mantener estos servicios cuesta dinero, ¿verdad? Porque apenas se me ocurrió una idea, no sé si preguntar eso. Un hombre joven, robusto y sabe servicios, me presenté un cerrajero que conozco. Bueno, entonces podrías trabajar ahí un tiempo para estar para ganar un poco de dinero extra. El que me debes, por ejemplo, pues tienes lana, güey, ¿por qué no le pagas?
No la tienes, no, de hecho, voy a llevarlo, hay que aprovechar el momento, espera un momento. No, porque estoy buscando a la... pensaba que tenía que hablar con ella por... que hay un edificio, ya le habló al churpi este. Muchas gracias el chico que me hablaste, sí, este es Yagami, ¿quién es este? Este no es uno de los mejores cerrajeros. Ay, pues eres mío. Estoy buscando yo a mi cita y... Yep. Vas a ver a ti, después vas a la casa del cliente y vas a pagar la cuestión. Sí, tío. Cámara, chido. Ya, ábrete. Yep. Ay, güey, ya va a terminar directo nada más. Necesito ver qué pex con la churpia esta. Iba a ir a la tienda, ¿no? O sea, neta, güey. Tengo que buscar. Ya bájale, turpio. Qué perro. And stay down. La sala, güey. Ir a la tienda, ¿no? ¿Quién es esto? Otra vez, güey. ¿Quién se cancela? Bueno, este es el del pawn shop. Puede estar en la tienda de la esquina de acá abajo. Mucha sana, güey. Güey, ¿qué pedo? ¿Se glitchó esta madre o qué pedo, güey? Se me está saliendo puro pinche churro, güey. Los tengo por ahí bien pinches bastardos, güey. Oh, perro. Ya, güey. ¿Dónde busco la pinche sana? Dijo que iba por... Dijo que iba a comprar Maybe fue al popo, güey. No sé a dónde se fue esta churpia, güey. Bring it on. Really, guys? Oye, quiero terminar el directo. No quiero que se me glitche y esta churpia se concentra. Así acá está. Es el puñetas ese. ¿Quién es ese chico con el que quedas tanto? ¿Es tu novio? Pinche churpia, güey. Un ligue, un amigo con derecho a roce. No. Nada de eso, pues déjame tranquilo, por favor, tengo cosas que hacer. Lo estás tirando. No sé, tú mejor que nadie debería saber que las idols tienen prohibido hacer esas cosas. Como que jamás salió una cosa así, además no son una idol. Pues creo que la que fue más real porque quedas a escondidas. Ya, rómpele su madre, güey. Sana-chan, estás mal, te dejas ver. Eres un bastardo, ¿sabes? Estás engañando a Sana-chan solo para bajarle las bragas.
No, este güey ya es una pinche madriza. No sé si me sea tal vez a un escorio como tú. Ya te voy a romper tu madre. Out of the way. Y con gusto te voy a romper todita. Pinche madre, no me duraste ni para el pinche. Pinche madriza en corta, güey. Bien, espero que se te calme un poco. No me entiendes. Lo hice por el bien de esa chama. No cometer un error tan grande de situación de su mejor fan tratar de serio. ¿Ah? ¿Y qué error es ese? Elegir con quien quiere pasar su tiempo y que quiere hacer con su propia vida. No, su error ha sido traicionar a todos sus fans por salir con una comadreja manipuladora por todo. Ana-chan, tienes que tener más cuidado con tus obligaciones de cantante como icono musical. Hey. Voy a contarte una cosa, ¿qué es lo que tuviste probablemente esa noche? Es su música, su física, su personalidad. ¿Acaso sabes algo de ella? Me estás intentando decir. Si de verdad te consideras su fan, tienes que saber que lo que estás haciendo no tiene ningún sentido. Un verdadero fan apoyaría las decisiones de su ícono, aunque no estén de acuerdo, ¿no crees? ¿Qué sabrás tú? Hey. Kawata-san, una vez me escribiste algo que nunca olvidaré. Lo que más me gusta de tu música es que captura la emoción humana más pura y la expresa de una forma auténtica. ¿Verdad lo recuerdas? Okay. Sí, me hizo muy feliz la primera vez que lo leí. Ahora todavía consigo sacarme una sonrisa. A un buen recaudo y siempre que estoy triste lo vuelvo a leer. ¿En serio lo haces? Y creo que agradezco mucho que te preocupes. Pero mis sentimientos más íntimos son esa emoción humana tan pura de la que hablas. Una fuerza que impulsa mis canciones. Y eso, el amor, el de verdad. Okay. Eso mismo, si de verdad te gusta mi música, te voy a tratar de entender esa otra parte de seguir haciendo música que salga del corazón. Es una parte importante. Necesito apoyo antes de que me vaya. Era un nombre. Antes de que me hiciera un nombre. Por eso estás en mi corazón. Perdóname, por favor. Chimeco. No la insultas bien duro, te rompe tu madre. Y ahora sí, te pongo entre las patas, me lo churpio. Porque he aprendido algo y seguro que sí. Que le rompiera su madre bien sabroso, sí. Oh, sí. Yagami-san. ¿Por pasar tiempo conmigo? Oh, I'm sorry. Sí, güey, me subió nada, güey, porque la cagué en los dardos y me ganó. Bueno, Sorry ya, about that. nos vemos. Maldita sea, güey. Maldita pinche sea, güey. Lo voy a dejar ahí. Tenemos un mensaje de lo que tengo que decir. Ay, perdón, sí, la última cita está chido. La cagué. Intentaría déjenme guardar. Y ahí lo dejamos. Por ahí. Pues bueno, eso fue todo por el stream de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden apoyarme dejando su like en este video y suscribiéndose a este canal si aún no lo hacen y activando la campanita para que YouTube les avise en cuanto haya directos nuevos, shorts nuevos, programas nuevos o cualquier tipo de contenido. Solo recuerden activar la campanita que pueden recibir todas las notificaciones y de esa manera no se le va a pasar a YouTube avisarles sí o sí. También recuerden que tengo un canal en la plataforma Azul con este mismo nombre donde hago directos de Gear 5 algunos días de la semana, por si quieren pasar a checarlo. También lo pasamos bastante a gusto por allá. Espero que tengan una excelente noche, les mando un fuerte abrazo, descansen y nos vemos el día de mañana, bros y sisters. Bye bye.